Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Feliz domingo, feliz Día del Padre a todos los papaces y mamaces papaces también. Muchísimas felicidades. Carlos Gómez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Vinimos mellicito. ¿Y qué te pasó? Yo no sé qué pasó. No sé si te avisaron que yo saqué primero este saco. Nos fuimos, es que nos vamos cada uno a la hora que fue a Perry, lo cual, bueno, pero lo mismo, la ropa estupenda, Sí, aunque fantástica. esté repetida. Repetimos el saco. el En saco. realidad, en honor a la verdad, vos me copiaste. No. Sí, porque yo saqué primero. Yo le- Entonces la copia sos vos hoy, no al revés. Yo le dije a las amigas de Perry Ellis ahí, dame la ropa que está en el maniquí. Sí. Punto. Y Se olvidaron de contarte que yo ya llevé No, este saco. Bueno, ya está. no Pero bueno, importa. ocurre, cosas que mira, ocurren. Mira qué linda está la ropa. Hoy que está un poco más fresco. Sí, Esto es media temporada, media estación se dice. así es. Así es. Así es. Y ya saben, segundo nivel del Shopping del Sol para encontrar estos y otros detalles para los padres también. Vos sabés que toda la semana estuvo muy movida en Perry Ellis porque muchos fueron a hacer el look para hoy domingo. Sí. Y quiero recordar también que en Perry Ellis está vigente esta promo mostrando la publicación que hacen en Instagram. A ver si me pueden hacer aquí un primer plano, si no les jode mucho. Porque es una publicación que vos podés ir y mostrarle a las chicas de Perry Ellis y directamente tenés 20% de descuento. Ah, mira vos, che. Sí, en Instagram, Perry Ellis PY. Mostrando esta publicación, tenés 20% de descuento, segundo nivel del Shopping del Sol. Y por supuesto, gracias también a nuestros amigos de Tigo. Vos sabés que en Tigo trabajan todo el tiempo para darte la mejor, por supuesto, el mejor servicio y testeado por Ookla, que es la compañía que ofrece la mayor velocidad en cuanto a red telefónica. Así que los que todavía no se sumaron a la gran compañía, no sé qué están esperando, toda la producción, por supuesto, se comunica contigo. Bueno, antes de ir a nuestro primer tema y a nuestros invitados, que son temas muy interesantes, estimados amigos, hay que hablar de dos o tres cosas muy importantes que pasaron en el curso de la semana. Y yo voy a empezar con el tema Protec, el asesinato de unos guardias a un chico, Mauricio Benítez, que estaba conduciendo el auto de su hermana y bueno, fue una tragedia. Yo anoté tres cosas que quiero decir y las anoté porque hoy particularmente no quiero olvidarme. Ni vos ni yo, ni vos que me estás viendo, ni yo, ni nadie de los que está aquí, estimados amigos, estamos seguros porque el Estado paraguayo está otorgando de facto licencia para matar a ejércitos privados. 38.000 guardias privados están asolando la República del Paraguay. La razón del monopolio público de la fuerza establecido en nuestra Constitución, por el cual solo el Estado puede tener la fuerza, es justamente poder tener control popular sobre la fuerza. Pero como esto es un negocio de policías y de ex policías, que tiene la aquiescencia de gobiernos corruptos, que prefieren la complicidad con la corporación policial, entonces se deja que los excomisarios, los socios de los comisarios, los protectores de los comisarios, los banqueros de los comisarios tengan estas empresas de seguridad y licencia para matar. Entonces, dejen de hablar de Protec y dejen de hablar de la cuestión. Esto tiene que eliminarse, señores. Estas empresas se tienen que acabar, no tiene que haber más empresas. El cuidado de la seguridad es un trabajo monopólico de la policía. Esto es una estafa, es un negociado y produce estas muertes. Eso es lo que yo quería decir. Correcto. Enrique, si te parece, vamos a presentar ya nuestro Sí, primer sí. tema de la noche, que está muy interesante y lo preparamos específicamente para los más pequeños de la casa, pero principalmente también para los adultos, que tienen esa tarea de educar a los más pequeños en cuanto al acceso de Internet, o a Internet más bien, porque se ha publicado en la semana un interesante informe titulado "Es mejor educar que prohibir", un trabajo que estuvo a cargo de UNICEF, Global Infancia y Enfoque Territorial, y lo vamos a abordar en este primer tema de la noche aquí en Sin Límites. Así que pasamos a presentar a nuestros invitados. Yo creo que todo el mundo, por lo menos los que escuchan radio, la conocen a Mari Carmen Sequera.
porque nosotros la llamamos habitualmente, bueno, cuando estábamos en la radio. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo ¿Qué te va? tal? Muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Y también aquí, desde el otro lado, tenemos a dos representantes importantes de la sociedad civil que siempre vienen trabajando con todo este tema de derechos de los niños y adolescentes, y esta vez ligado a Internet. Así que saludamos a Andrea Sif de UNICEF. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por dar este espacio a este tema. Y también nos acompaña Fernando Amuy de la organización Global Infancia, aunque él también trabaja y pertenece a UNICEF. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿les parece si iniciamos con ellos? Claro. Porque sería importante que nos expliquen parte del detalle de este informe que se ha divulgado en la semana y cuáles son los datos más relevantes. Me gustaría iniciar con la ficha técnica, porque estábamos comentando esto antes de iniciar el programa. Fue una muestra mucho más grande en comparación a un estudio muy similar que hicieron en el 2009, que abarcó, estaba mirando el Departamento Central, Asunción obviamente, Caguazú y Cordillera, y ve todo lo que tiene que ver el acceso a Internet de niños y adolescentes y de todos los problemas que pueden generarse en torno a ese acceso. Así que podríamos iniciar explicando un poquito de qué se trata, Andrea, el informe. Bueno, el informe justamente lo que buscaba era eso, era conocer qué decían los chicos sobre este tema, porque veníamos trabajando este tema, pero muchas veces lo trabajamos desde nosotros, desde los adultos y desde lo que es nuestro conocimiento de Internet, a través nuestro o de nuestros hijos, pero nunca habíamos tenido hasta ahora la posibilidad de tener un relevamiento tan cercano de los datos, ¿verdad? Y obviamente el descubrir que más del 90% de los niños entre 15 y 18 años tiene acceso a un celular propio, no es que usa el del hermano u otro, sino que es su propio celular. El poder decir que 6 de cada 10 niños que reconocieron haber contactado con personas extrañas, el poder decir que ellos mismos reconocían que cuando se encuentran con estas personas no son las personas que dicen ser. Esto no quiere decir que siempre son adultos. Muchas veces es otro adolescente que se hace pasar por otro tipo de adolescente, ¿verdad? O sea, pero el poder haber conocido, y esto es lo que queremos con la investigación, fue justamente acercar la realidad y poder a través de esto ver qué mecanismos de prevención podemos darle a los jóvenes y también a los adultos para trabajar con los jóvenes. Por eso para nosotros es muy importante traer a colación lo que siempre veníamos diciendo, que no es cuestión de prohibir, no es cuestión de tenerle miedo, sino de saber cómo protegerse en el uso. Claro, Fernando, esto es importante, ¿no? Prohibir, porque esa palabra es como muy dura y ya hay algunas personas que interpretan que ese es el siguiente paso. Primero tiramos los datos, escandalizamos a la población y luego ya va a haber un grupo de legisladores, que siempre existe, que van a proponer cuestiones descabelladas, como aplicar filtros obligatorios, hacer las famosas listas negras e incluso llegar en un tiempo... Entonces nosotros nos dijimos, bueno, ¿qué es lo que es esto de Internet? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que nosotros como adultos, yo no era tan adulto todavía en esa época, ya estaba dentro de ese grupo etario que entendía mínimamente que era Internet, me estaba dando cuenta que los adultos tenían un montón de ideas sobre cómo funcionaba Internet, para qué servía, y que cuando uno veía cómo los chicos lo usaban, no tenía absolutamente nada que ver. Dicho esto, lo que a nosotros nos parece súper interesante y estos datos nos permiten un poco es que cuando hablamos de tecnología son los chicos los principales genios de cómo se usa. Uno ve quién es el fundador de Facebook, de Twitter, de Snapchat, y son todos gente que está en sus 20 años. Sí. O sea, estamos hablando de una generación de productos y de contenidos de gente adolescente con una lógica adolescente y con unas necesidades adolescentes o de jóvenes. Y esto a nosotros nos plantea la siguiente. Cuando un adulto trata de, y acá engancho con tu pregunta, trata de generar algún tipo de medida de protección, lo primero que dice es, permiso, dame tu celular, ¿qué es lo que estás haciendo? Voy a revisar. O si no, si el chico tiene 12, 13, le dice, ¿sabes qué? Vos todavía no vas a tener redes sociales porque te pones a chatear con un adulto, te pones a ver pornografía o quién sabe lo que vas a hacer. Sí. El chico le dice, dale capé, no hay problema, ¿verdad? Se va al colegio, le pide el celular a su compañero y se loguea a su cuenta. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta, y hay un reclamo de los chicos, y de repente, no sé si ustedes recuerdan esto que se planteó con SimSimi, es el mejor ejemplo. Sí.
el prohibir, el restringir, el tratar de generar algún tipo de medida coercitiva sobre la conexión Es contraproducente. no funciona. No funciona No funciona. directamente. Porque No funciona. Es una promoción, ¿verdad? Internet está Finalmente. flotando en el aire. Te enganchás del lado en que podés. Donde sea. Entonces lo que nosotros creemos que realmente la única medida de protección es justamente en el ir, por más que suene así muy naif, es el ir generando una relación de confianza entre padres e hijos para que cuando el hijo tenga un problema, vea algo que le molesta, esté en una situación que no pueda manejar, puedan ir a decirle a su viejo o a su mamá, tipo, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no sé qué hacer. ¿Me podés ayudar a entender? Y no que la reacción sea directamente, che, ¿sabes qué? Vamos a tirar tu celular, sino veamos qué es lo que es esto, descubramos entre los dos, ¿verdad? Y por otro lado, tu segunda pregunta sobre las medidas de protección, lo ideal, y ahí coincido muchísimo, y quiero enganchar un poco con el expertise de TEDIC, yo creo que nosotros tenemos dos grandes fragilidades a nivel país. La primera es que estamos en una etapa de uso y de consumo de Internet súper incipiente. O sea, no tenemos un servicio de calidad, las coberturas no son las suficientes, el acceso inclusive se ve limitado. Entonces eso genera que nuestro nivel de inclusión digital país sea muy bajo. Y por otro lado tenemos la dificultad de que cuando trabajamos Internet y cuando trabajamos con chicos, estamos trabajando con un grupo vulnerable en el sentido de que si yo tengo 15 años y a mí en el Facebook me pide amistad una chica que está un cañón y que encima en mi colegio a nadie le gusta el punk de los 80 y a nadie le gusta Dead Kennedy, que es mi grupo favorito, y me encuentro con esta chica rubia que está un cañón y que me pide amistad y que justo le gusta Dead Kennedy, es evidente, boya. Entonces lo que nosotros creemos es de que medidas de filtros y de protección nunca van a hacer expertise. Lo que nosotros creemos, y acá engancho con lo de TEDIC, es de que es súper importante el de generar una discusión sobre protección a los datos de los usuarios. Generar estructuras de que por bien algún legislador o alguien quiera generar algo que nosotros creemos que puede estar contra la neutralidad de la red, tener un marco legislativo que nos proteja como usuarios. Y que nos proteja no solamente como un usuario, sino que nos permita proteger justamente a los chicos de este tipo de riesgo de manera efectiva. Fernando, me estás haciendo el discurso. Nos adelantamos un poquito de tu discurso. Mari Carmen, voy a formularte la pregunta con un pequeño contexto, pero enganchadísimo a lo que estábamos escuchando recién. Internet, vehículo principal de la pornografía infantil. Esto lo voy a tuitear. Okay. Prohibir es contraproducente y la única medida es una relación de padres e hijos. Bueno, Claro, confianza. ahora viene acá la cuestión siguiente. Este mismo discurso de Fernando querido, se lo escuchamos a los miembros de la Cámara de los Comunes de Inglaterra para justificar el filtro, igual que China, que tiene Inglaterra y que es una vergüenza. O Rusia. Rusia es una dictadura, o bueno, un régimen cuasi, no, democracia o Inglaterra, pero con este mismo discurso hicieron un filtro que es igual al chino. Y con este mismo discurso hicieron un filtro en Turquía, Recep Tayyip Erdogan, donde ahora no se le puede criticar al presidente de la República. Mari Carmen, ¿no se te paran todos los pelos al escuchar esto? Pregunto. Sí y no, ¿verdad? A ver. Creo que son dos cosas, o sea, una cosa es el discurso y otra cosa son las políticas públicas concretas, ¿verdad? Entonces sí conocemos que también hay muchísimo desconocimiento de la gente adulta de cómo fue creada Internet y cómo funciona Internet. Entonces obviamente no visualiza cómo solucionar este tipo de problemas y entonces plantea, como decían ya, el discurso de prohibir y a partir de ahí también utilizar esas típicas excusas de narcotráfico, terrorismo, pornografía infantil y lavado de dinero, que Assange lo dice con los famosos... ¿cómo es? ¿Los Wikileaks? ¿Cómo? No, sí, Assange de Wikileaks dice que son los famosos jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Claro. Entonces, esas cuatro excusas son las que forman para regular otros derechos fundamentales de forma muy desproporcionada, como una vigilancia masiva, acumulación de grandes bases de datos, con una gran inteligencia como Big Data y nuevos algoritmos.
Entonces, eso también aprovechan no solamente la industria, ¿verdad? O las empresas que trabajan con ese tipo de datos, sino también el Estado que necesita controlar a los ciudadanos. Nosotros creemos que sí es importante que las políticas públicas sobre grupos vulnerables. La Internet fue creada por gente blanca, cisgénero, ¿verdad? Heterosexual en Silicon Valley. Entonces nunca vio los problemas o las brechas o las desigualdades que existen en nuestros países. De ser mujer, de ser una niña que accede a Internet. Veía el informe de la gente de UNICEF donde decían de que las nenas tienen su primer celular mucho más tarde que los hombres. Entonces vos decís, los niños tienen 9, 10 años, pero las niñas recién a los 13, 14 años. Entonces también el nivel de acceso como mujer es súper complicado y cómo entran las políticas públicas para poder tener y conectarlas a ellas con una buena calidad de Internet. Porque también están los famosos paquetitos que te dicen esto sale 1.000, 2.000 guaraníes y hoy ellos no pueden conectarse más que discutir en típicos aplicaciones de contenidos como WhatsApp, Facebook gratis, pero no consumir lo que es Internet, ¿verdad? Que es mucho más grande que ese tipo de aplicaciones. Crear tus propios contenidos, investigar. Entonces, ahí sí yo coincido con las políticas de una secretaría o organizaciones que trabajan en temas de niñez y adolescencia, de forzar hacia ese lado y no realmente prohibir justamente con una ley como María Carmen, existe ahora. perdón, un ratito, chicos. Después, Fernando, tenés derecho a réplica. Te agradecería, por favor. No, sin problema. No, María Carmen, a mí, a ver, vos sabés que yo tuve el privilegio de estar en Turquía el año pasado. A mí me gusta la pornografía. Y vos estás en tu hotel en Turquía y pones una página porno que quieras y sabes que sale. El gobierno nacional en turco, por protección de la moral pública, bla, 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 bloqueó esta página. Entonces, bueno, ¿cómo comenzó esto, verdad? Pues yo, después o sea, al volver del viaje, dije, bueno, a ver, ¿cómo comenzó esto? Con el discurso de Fernando comenzó. Un buen Hamed en Estambul hizo ese mismo discurso en nombre de la defensa de la niñez. Y entonces ahora en Turquía el gobierno puso unos filtros para la pornografía, para los nenes, para las nenas, para las redes sociales. Turquía canceló Twitter. Mirá la idea que le estamos dando a Horacio Cartes. Y entonces ahí es donde uno dice, espera un momento. Esto es una pregunta, estoy haciendo la introducción. ¿Dónde está el límite? ¿Y por qué el límite no es nomás la doctrina norteamericana en red neutra protegida por la primera enmienda? ¿Qué necesidad tenemos de hacer ningún filtro? El papá que no sabe cuidar a su hijo es un problema del papá, no es del Estado. Pregunta. Uy, bueno. Yo creo que este es un problema más allá de los padres, es social, ¿verdad? Así como otros tipos de problemas que uno puede decir, che, tiene un sobrepeso, ¿verdad? Y es un problema nomás de la persona que come mucho, es un problema de salud, es un problema político, un problema social. Y lo mismo también los problemas de los niños, ¿verdad? Yo creo que sí, en parte, tenemos que forzar y dar todas las herramientas para que los padres, los colegios, den y conversen de una manera mucho más, con un diálogo en todo caso, con los niños para enseñar a cómo deben consumir de forma responsable Internet. El problema es que ahí estamos hablando de algo súper, utópico, entre comillas, porque si bien hay intenciones, aparecen otras, ¿verdad?, con esos mismos discursos, entre comillas, pero con una forma mucho más conservadora de resolver ese tipo de problema. Y en lugar de crear, por ejemplo, el caso más concreto es una ley de contenidos nocivos, donde en principio nosotros alertamos sobre la desproporcionalidad de la ley. Sabemos que sí, los niños tienen que tener un límite o una forma diferente, al menos hasta cierto tiempo controlado de lo que están haciendo en Internet. Y si bien tienen que haber esos filtros en los dispositivos, no pueden ser los intermediarios como las proveedoras de Internet sean los que generen el filtro. Eso lo dicen, no lo digo yo, son los relatores especiales de libertad de expresión de Naciones Unidas, Fran de la Rue, que en su momento era el ex relator actualmente.
plantea justamente que esa responsabilidad lo tienen que ser tanto la sociedad, entre comillas, con las políticas públicas, y en un núcleo más pequeño, obviamente, son los padres y la escuela. Sabemos que esos filtros deben estar en esos espacios, pero no fuera de esos espacios. Significa de que yo, porque me vaya a una plaza pública o me vaya a un bar, utilicen filtros, porque el Estado obliga que en todos los lugares donde hay Wi-Fi libre, y porque probablemente haya niños menores, ese tipo de contenido van a ser bloqueados. Y un contenido que de alguna manera no son ilegal, como una pornografía infantil que sí es ilegal, pero pornografía convencional no lo es. Igualmente, ese tipo de contenido en Wi-Fi libre mata la red con una persona que se conecta, así también la calidad en esos lugares es medio baja. Entonces no se puede ni siquiera consumir eso. Pero diciendo en casos concretos, claro que hay leyes donde obviamente hay falta muchísima... yo creo que está muy de moda hablar de tecnología ahora y de Internet, y las personas dentro del Congreso no tienen ni la más pálida idea. Entonces, en lugar de plantear algo, postergan la urgencia de educaciones integrales, creando este tipo de prohibiciones, y que de alguna manera nos afecta a nosotros los mayores de forma desproporcionada, obviamente a la libertad de expresión, ¿verdad?, de todos los ciudadanos, y en un sistema democrático como lo que justamente es este pilar, que es la libertad de expresión. Entonces, entonces como hay que buscar un poco una conversación, obviamente que nosotros siempre agradecemos a la prensa que siempre hace ecos a nuestras alertas, y que por lo menos, por más que la ley ya esté en vigencia y su reglamentación también sea bastante cuestionada por nosotros, ¿verdad?, y por un montón de otros actores, creemos que es importante empezar a dialogar con los que crean este tipo de leyes y evitar por un momento ya de que esto entre en vigencia con este tipo de normativas. A la vuelta de la pausa vamos a seguir debatiendo sobre este informe, revelando algunos datos bastante interesantes también, y tratando de descubrir si en realidad el fin no es aplicar más control sobre la gente, que es uno de nuestros miedos. Aunque los promotores, por lo menos de esta investigación, descartan esa posibilidad, sabemos que cierto tipo de información puede ser tomado por el Congreso, que siempre trata de disfrazar y justificar la inutilidad de algunas instituciones como lo es el Ministerio Público, sacando leyes como las que está vigente, que estaba señalando Mari Carmen Sequera, como es la ley que protege a los niños y adolescentes de contenidos nocivos. Les cuento que esa ley está vigente, es la ley 5.653 y está vigente desde el año 2016. Obligación de poner filtros para los niños. Dicen que aparándose en el Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo las famosas listas negras donde ingresan algunas páginas web y ya en algunos casos ni siquiera pueden salir. Así que lo vamos a seguir debatiendo. Vos podés hacerlo también desde tu casa a través de nuestras cuentas de redes sociales, nuestra fanpage Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter @sinlimites_RG. Una pausa, estamos de vuelta. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red One y vamos hasta las 23 como todos los domingos, hoy debatiendo sobre este interesante estudio que ha puesto a consideración de la opinión pública UNICEF sobre la protección de niños y adolescentes que tienen acceso a Internet. Y es como que nos adelantamos un poco al debate porque todavía no presentamos las cifras, que son muy interesantes también, porque lo que nos estábamos preguntando en el primer bloque es si toda esta información, que a mí me parece interesante, no puede llegar a ser utilizado para generar censura en la red. Fernando, vos querías responder ese cuestionamiento que estaba planteando también Enrique. Yo quiero, por favor, que la gente no está viendo este domingo, no piense que soy yo el caballo de Troya. Por favor. No, a ver, yo hace aproximadamente 9 años trabajo en esta temática de tecnología. Y nosotros desde Global, y creo que las 3 organizaciones que estamos hoy, vamos a compartir lo siguiente. Nosotros tenemos 2 axiomas de trabajo.
El primero es que la tecnología es un punto de inclusión y de inclusión al mundo y por ende de desarrollo. Tiene un potencial a tal punto que vos pones un container con computadoras, como es el proyecto TIGO en tu comunidad, en una escuela rural y en vez de dar la clase sobre el Carlos Antonio López del libro que tiene 2 párrafos, pueden entrar a YouTube y ver lo que se les ocurre, donde el límite está solamente en la capacidad de búsqueda que tienen. Para que se pueda dar esto, como vos bien lo dijiste, Enrique, también lo dijo Mari Carmen, es súper importante justamente el garantizar la neutralidad en la red para que uno pueda justamente utilizar no como ellos quieren que vos utilices, sino que vos utilices para construir tu mundo a partir de eso. Ese es el primer axioma. El segundo axioma, que lo dice Fran LaRue, en un libro que anoté justamente por mi memoria, es una porquería, que se llama Promoción, Protección de Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. Fran LaRue lo que dice son 2 cosas que me parecen súper importantes. La primera cita al artículo 17 y el 13 de la Convención de los Derechos del Niño, donde le dice a los estados que ustedes tienen la obligación de garantizar el acceso a la información y a la participación en las decisiones de los niños y las niñas y los adolescentes. No es que Andrea de UNICEF, Fernando o ustedes le van a decir a los chicos usen de esta manera, sino que los chicos tienen que ser justamente quienes digan yo quiero usar internet de esta forma. Tienen su propia dinámica, ¿no? Exacto. Que un poco las investigaciones lo que buscan es rescatar esa voz. Sí. Y por otro lado, lo que yo creo, ya yendo un poco al punto central, yo entiendo de que uno como adulto y uno como chico puede consumir lo que quiera. Ahí es donde yo tengo un pero y es el segundo punto del documento de Fran LaRue, el tema de la neutralidad en la red y la protección de los derechos de los chicos frente a los riesgos que hay en internet genera una fricción natural. Porque cuando hablamos, y es mi posición personal y la de mi institución, después si quieren ellas pueden compartir, es de que cuando hablamos de temáticas tales como pornografía infantil, adultos que se hacen pasar por perfiles falsos con el fin de extorsionar o de generar producción o de concretar encuentros con fines de explotación sexual o de tráfico de personas, me parece que ahí es donde tenemos que decir, ojo, esto tiene un límite. O sea, no podemos decir, tipo, vos querés pornografía infantil y ve pornografía infantil. Ahí es donde me parece que como sociedad tenemos que decir. Y lo otro es que, y con esto me callo, es que nosotros creemos firmemente que cuando trabajamos niñez, adolescencia y uso seguro de tecnologías, el lugar donde tenemos que focalizar el 99,9% de las acciones está en la prevención. Una vez que pasó, la vida de ese chico cambió de manera significativa, negativa para siempre. Entonces, nuestro trabajo, básicamente, y todo el esfuerzo que hacemos institucionalmente desde hace 15 años, está puesto en justamente prevenir, en darle información a los chicos y darle información a los padres, donde básicamente lo que queremos decirles es, pónganse las pilas. Internet es buenísimo si usás bien. Si te pasás haciendo macanadas y pensando de que apagás tu computadora y se acabó el problema, te va a ir para el demonio. Claro. Solamente eso. ¿Andrea? No, la idea justamente, y que creo que es importante que sacamos del debate de la prohibición, que era lo que empezábamos a hablar, a pasar a la educación. Hoy decían algo, si el padre no educa al hijo, pero si el padre no sabe cómo educar al hijo, estamos hablando de generaciones muy diferentes y de mecanismos de trabajo muy distintos. Entonces lo que estamos buscando, y que creo que es el gran esfuerzo que como sociedad tenemos que llevar adelante, es que Internet es un nuevo desafío, es un desafío que crece y que día a día cambia, es poder dar herramientas, sobre todo a los niños, que cuando encuentran en este mundo en el cual ya nacieron, sepan a lo que se encuentra, y por eso esta analogía que hacemos de lo digital es real. Brevemente, todos los niños que encuestábamos decían, sí, tenemos muy claro que no podemos hablar con extraños, nuestras mamás nos han torturado de que somos chicos, pero cuando le preguntas si por internet se contactan con adultos, con extraños, todos te reconocen que se contactan con extraños, porque el extraño en internet lo sienten como algo seguro. Y por eso queremos hacer el link. Andrea, yo sobre el punto nomás quiero decir, perdón Carlos, pero tengo que hacer una salvedad sin perjuicio de que después te quiero decir algo de lo que estábamos hablando fuera del micrófono. A ver, yo no sé de dónde sacan
no sé, honestamente no entiendo cuál es el paradigma para decir, che, no hay que relacionarse con extraños. A ver, ¿cómo se hacen las redes, los networking sociales? ¿Qué? ¿Con gente conocida? No. Yo la primera vez que le llamé a Mari Carmen de la radio, no tenía idea de que existía. ¿Entendés? Ahora, según ese criterio, yo no podía conectarme con ella porque era una extraña. O sea, yo creo honestamente que estamos, y con todo respeto lo digo, ¿verdad?, entrando en un nivel de absurdo. Porque los chicos, los jóvenes, los viejos, generamos nuestras redes sociales, no estoy hablando de internet, nuestras redes sociales vivenciales, con gente que estamos conociendo. Cuando vos te vas al preescolar y tenés 40 compañeritos, no le conoces a ninguno. Pero los 40 compañeritos Son tienen compañeritos, tu edad. claro. Tienen la edad de los Sí, compañeritos pero en el colegio, y los intereses. Son reales. No, Y en el los colegio vos tenés relaciones con el compañerito del preescolar, del primero, del segundo, del tercero, del cuarto grado. Sí, pero en un ambiente protegido, que es el colegio, que es la escuela, Yo que es la familia. creo nomás, Andrea, que o sea, es muy, muy vidrioso el tema. Mira, yo un segundito nomás, mil disculpas, ya estoy igual que él. No, Pero creo nadie que le era- supera, no te preocupes. Es una cuestión del colegio, me parece, ¿no? Sí. A ver, Puede ser. yo lo que creo es totalmente de acuerdo contigo. Internet o las redes sociales funcionan a través de vincularte con gente que no Y esa conoces. es la vida de los adolescentes. O sea, Totalmente ellos- de acuerdo. Ahora lo que pasa nomás es que, y mil disculpas que me meta en tu día a día del Twitter. No, metele vos aquí. te pasás mandándole a la China a troles, que son cuentas Sí, falsas. sí, sí, ¿sí? Vos sabés que son cuentas falsas. Sí. ¿Qué pasa con un chico Que que no. cuenta toda su vida? Se saca una foto, ahora con mi compañero de colegio, ahora bañándome en la pileta, ahora me voy a comer esto, esta es mi comida favorita, este es mi grupo favorito, que cuenta su vida, pero su vida. su vida. Expone su vida y no sabe que el que Que le un perfil insulta o el que le dices lo que vos escuchás es una porquería o lo que vos sos una porquería o lo que opinás es una porquería no es falso. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros no queremos decir, y te agradezco muchísimo por plantear el tema de esta manera, no es no chateen con extraños, No. sino no le cuenten su vida a los extraños. Y tengan cuidado. Hay un riesgo. en Yo creo el que es nivel- visibilizar el riesgo. El riesgo de que no solamente el chatear con el extraño lo que puede implicar, sino cómo asumo también lo que el extraño opina sobre mi vida, ¿verdad? O sea, es el poder trabajar con ellos, eso, porque tienen que tomar la dimensión y creo que es importantísimo en este tema o en el tema que querramos hablar. No podemos comparar la vida y la capacidad de maduración de una persona adulta con la capacidad de un niño. El niño está aprendiendo y en ese es el contexto en que tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, por eso esta campaña que estamos trabajando y el proceso que venimos desarrollando es para darle herramientas a los niños y a los padres para que el manejo dentro de las redes sea con seguridad, es que tengan las pautas de seguridad dentro de las redes. No es una cuestión ni de prohibición ni de cambiar la forma de estar en las redes, sino que la disfruten, por decirlo de alguna manera, pero conociendo a los peligros que se pueden exponer y tomen las medidas para no exponerse. Es Categórico. eso. No, yo entiendo muy bien el criterio del estudio. También comparto que se tiene que tener información al respecto actualizada, porque de hecho no tenemos información actualizada hasta este informe que revela comportamientos muy interesantes. Y creo que en ningún momento se dice esto es lo que no tenés que hacer. No. Se está informando cuáles son los riesgos que puede ocurrir. Ahora, hay una duda que yo tengo ahí, porque se plantea esto como socialización entre la comunidad educativa, porque vi que estaban vinculados con el Ministerio de Educación y Ciencias, también con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, pero políticas públicas, ahí es donde a mí un poco me queda en la duda, en la nebulosa, con toda esta información, que es importante y después seguro nos va a dar el tiempo en el siguiente bloque para poder detallar algunos de los puntos más interesantes. Mari Carmen, políticas públicas. ¿De qué estamos hablando específicamente? Yo sé que es tan grande, ¿verdad? O sea, Claro. te pido un poder de síntesis. Eso es el más difícil. Primero porque, bueno, nosotros, claro, nuestro enfoque siempre es un análisis de derechos humanos con la tecnología. No somos expertos en niñez y adolescencia. Creo que la ley de contenidos nocivos nos llevó a analizar justamente Más vale. qué era esto, espacio y con qué enfoque dar justamente la mirada a la tecnología. Algo muy positivo, como lo decían ellos, ¿verdad?
Y también el enfoque positivo de cómo las políticas públicas, cómo deben ir pensando, acompañando de una manera mucho más, con un enfoque más positivo. Y vuelvo a repetir eso porque hay temas muy interesantes que se encuentran dentro del informe. Hay algunas cosas como grooming, que hay un proyecto de ley que se está armando, qué significa eso para este grupo y cómo esta política pública va a ayudar o no, ¿verdad? O sea, perdón, esta investigación va a ayudar o no. El sexting es muy delgado cómo se hacen las interpretaciones con relación a eso. Nuestra organización hace talleres de sexting justamente para decir de que vos sos libre de compartir tu cuerpo, claro. Solo que debe ser con consentimiento. Con claro. Consentimiento significa que nadie me puede obligar a que yo tenga que tomarme esa foto. Y también una línea de confianza, ¿a quién le estoy enviando? Y como sabemos de que generalmente las relaciones suelen ser mucho más cortas en esta edad y se siguen enviando muchas imágenes, entonces la conversación tiene que ir más de las herramientas que, por ejemplo, cifran los mensajes, de alguna manera anonimizan. Yo puedo decir, bueno, envío parte de mi cuerpo donde está este dibujito, pero nadie va a saber que soy yo. Entonces, en el momento que se filtra, nadie puede acusarme de eso. Nadie puede atribuirte ni tampoco te pueden chantajear con esa información. Exacto, pero eso hay que hablarlo. El problema es que ese enfoque es bastante disruptivo en una sociedad como la nuestra. Entonces, eso también hay que cuidar mucho porque también tenemos que ser realistas. ¿Dónde estamos y dónde vamos a hablar? Sí. Entonces, ese es el desafío de políticas públicas que hoy lo tiene que tener el Ministerio de Educación y Ciencia. Y por otro lado, Senatix tiene una mirada muy tecnológica, hace un plan de ciberseguridad encontrando eso como problema, pero sigue siendo también con un perfil exclusivamente de casi de persecución y prohibición, donde el enfoque es pornografía infantil, ¿verdad? Ahí está. Senatic es Erdogan. No Entonces, sé. Senatic, dentro de. O sea, ahora van a Va a hacer. tomar este estudio va y va a plantear un proyecto de va a ley. tomar este estudio, va a hacer un proyecto de ley. Eso es lo que estoy diciendo, Fernando, querido. No, pero- Andrea, te termino la idea nomás, Carlos, perdón. Entonces va a decir, che, mira un poco, Vargas está escribiendo contra el presidente de la República todos los días de su vida. Esto es un contenido nocivo. Y acá la ley me autoriza para proteger a los niños. Bueno, el Es porque es contenido... un contenido de odio. Igual Y eso entonces, no lo ¿en qué hace vamos a terminar? Senatix, ¿En qué lo hace la terminamos? Secretaría Espera, de la Maricarmen. Niñez, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué terminamos? En Turquía, En censura. en censura, donde no se puede hablar del presidente de la República. Mira, Horacio, la idea que te estoy dando. Que ya la tienes, de hecho. Bueno, y eso es TEDIC. Y por eso yo me opongo a esto. Me opongo rotundamente a que los estudios se conviertan en leyes genéricas. Nosotros tenemos que ir al enfoque norteamericano. Perdón, Carlos, pero tengo que decir esto antes de irnos, porque si no se pierde. El enfoque norteamericano que lo estábamos discutiendo fuera del micrófono es el siguiente. Corte Suprema de Estados Unidos, año 1996, aprox. No me acuerdo muy bien la fecha, ustedes me perdonan. Señores, los contenidos de Internet 100%, el 100%, sin ninguna excepción, están protegidos por la primera enmienda. Por tanto, no pueden ser objeto de ninguna ley regulatoria. Ese es el principio y nosotros tenemos, nuestro artículo 26 es igualito. Entonces TEDIC no puede hacer ninguna ley sobre el contenido de Internet porque está protegido por el artículo 26. Es ilegal, inconstitucional. ¿Es delito la pornografía infantil? Sí, pero es delito en el Código Penal, no en una ley de censura a Internet, porque eso viola la libertad de prensa. Así de sencillo, mi querida Andrea. Creo que todos estamos de acuerdo contigo. ¿Vos decís? Sí. Fernando, ¿vos estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en una cuestión de que no se puede generalizar los No contenidos se para puede usar a hacer una censurar. ley de contenidos por Internet. Es por Viola el eso que- artículo 26. Es por eso que cuando yo, con la primera pregunta, enganché justamente con el expertise de TEDIC, porque Mari Carmen hace aproximadamente un año, cuando comenzamos con los datos de la investigación y que estábamos en la discusión de la ley de contenidos nocivos, habló de justamente cómo TEDIC estaba tratando de impulsar la creación de una ley donde justamente nosotros podamos tener un marco que nos diga, che, dejen de... Ya, tipo me contagiaste. No, metele tranquilo. Dejen de joder con el tema de censurar Internet, dejen de usar nuestros datos para cualquier cosa. Esta ley, que está basada en artículos de la Constitución Nacional, nos protege. Yo creo que hacia ahí tenemos que ir, porque nos va a obligar a sociedad para que gente como la que estamos acá pueda interceder en una discusión general que justamente genere un marco de protección para que si a alguien se le ocurra hacer algo, no lo pueda hacer. Pero a la par de eso, me parece que, perdón, hay que tener un marco
especial de protección con los chicos. Eso es algo que como sociedad tenemos que Código garantizar. Penal, Fernando, en el Código Penal. Pero y aparte, Sí. yo creo que también tenemos que sacar el tema de las leyes y las prohibiciones. Discúlpenme. Yo creo que podemos tener, y lo hemos visto en toda América Latina y lo vemos en el mundo entero, que exista una ley no quiere decir que el problema se solucione. No, de hecho. Y con los datos y con lo que venimos viendo, yo creo que el problema, y aprovechando un espacio como el que ustedes nos dan, creo que es mucho más importante hablar de prevención, de educación, de cómo esta problemática está instaurada en nuestro país y cómo adultos por un lado tenemos una responsabilidad y los jóvenes y adolescentes tienen otra responsabilidad. Y ese me parece que tiene que ser El enfoque. nuestro fin, ¿verdad? Porque podemos, y no quiero discutirlo y estoy de acuerdo con ustedes que como todo, una información se puede usar para una cosa o para otra. Estoy de acuerdo y podemos, creo que debatir mucho más que un programa en ese sentido y lo hemos vivido. Hemos tenido una ley de pornografía infantil en el 2016 que era fantástica y al año siguiente se derogó. Y sigue siendo el modelo. En el resto de América y en nuestro país se derogó. Eso sí, puede pasar, puede ocurrir, sí. Pero cuánto mejor es que nos enfoquemos muchísimo más. Y sé que por ahí a mucha gente no le gusta, pero es mucho mejor porque cuanto más creemos esta conciencia sobre el acceso a los derechos, también vamos a ayudar a que nuestros gobiernos trabajen mucho más las políticas públicas en eso. Porque hasta ahora no tenemos la conceptualización que estas cuestiones son un derecho inherente a cada uno de nosotros y que lo tenemos que ejercer. Y en esa medida llegamos a la respuesta de las políticas públicas, porque tenemos que lograrlas, ¿verdad? Totalmente. Hay que recordar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución por la cual, o que insta y que señala que la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet. O sea, hoy el acceso a Internet es un derecho humano. Eso es indiscutible. Pero a la vuelta de la pausa, les vamos a contar qué es lo que dice el informe, porque en realidad acá nos adelantamos mucho al debate, yo sé que es lo principal, pero hasta ahora no le contamos a la audiencia qué es lo que dice el informe. Eso te vamos a contar en un ratito. Yo creo que más que uno ya habrá hecho nuestro trabajo, ¿verdad? Y se puso a googlear qué es lo que dice el informe de UNICEF, que están todos locos ahí, ¿verdad? Porque en realidad teníamos que haber iniciado con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el bendito informe? Bueno, el informe se titula "Es mejor educar que prohibir" y revela datos muy interesantes, así que me gustaría ir con Fernando, con Andrea. Mari Carmen, te pido también que interrumpas en cualquier momento para hacer una especie de resumen ejecutivo, por decirlo de alguna manera, y contarle algunos puntos muy interesantes a la audiencia. O sea, los puntos que ustedes consideran que son Claro, más resaltantes. 1076 adolescentes de entre 9 y 17 años, estaba leyendo un poco la ficha técnica para adelantarnos un poco a eso. Se analizó Asunción, el Departamento Central, Caguazú y Cordillera. ¿Qué arroja este informe en rasgos generales, los puntos más importantes? Y creo que eran los datos que en algún momento ya lo hablábamos, el 90% de nuestros adolescentes tiene su propio teléfono. Entre 15 y 17 años tiene el propio teléfono, o sea, todo lo que hablamos en los bloques anteriores quiere decir esto, que tienen acceso, algunos por más ilimitado, otros será más limitado por nuestras calidades de internet, pero tiene acceso. O sea, estamos hablando de que es una población muy grande. Y el 51% tiene teléfono entre los 9 y 11 años. Entonces, estamos hablando que el tema que hoy nos toca es desde los 9 o antes hasta los 17 años. Entonces, estamos hablando, claro, por supuesto que sí. Entonces, estamos hablando de toda nuestra población menor de 18 años, casi en total, ¿verdad? Sí. Después volvíamos y tratábamos de ir consultándole a ellos y podemos decir que 2 de cada 10 adolescentes consultados, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que de esta población de 1000 dicen mantener contacto con extraños en las redes. 2 de cada 10. 2 de cada 10. Pero ahí tenemos que otra vez saber que cuando consultábamos, el concepto de extraño no es un concepto igual entre lo que los adultos consideramos extraño y lo que los adolescentes consideran un extraño. Hablar con un chico de su edad que él no conoce no es un extraño. Entonces, ese número probablemente es mucho mayor de lo que ellos mismos refirieron. Te interrumpo ahí un ratito, Sí. porque, Andrea, Facebook
propones, en teoría, que uno puede tener una cuenta Antes de los 12. antes de los 13. Antes de los 13. 13. Antes de los 13. Pero los niños eso vulneran, te Son falsean la unos edad y genios. se crean una cuenta igual. Sí, así como cualquier tipo de tecnología que vos le pongas inclusive de filtrado parental, Igual. los chicos Igual. cuando tienen un poco más de conciencia saben cómo saltar, porque hoy la tecnología no es 100% segura en temas de filtrado, entonces el filtro puede funcionar bloqueando más contenido más allá de lo que uno considera o los contenidos más pequeños, entonces eso hace Claro. ¿Sabes por qué este dato es importante? El estudio arroja que Facebook y WhatsApp son las dos aplicaciones más utilizadas por los niños. Estamos hablando niños adolescentes, ¿verdad? 9, 17 años. Facebook, la puerta de entrada a las redes sociales. Eso significa yo me creo una cuenta en Facebook, después voy a conociendo otras, Snapchat, Instagram, etcétera, etcétera, ¿verdad? El 62, corregime si estoy equivocado en la cifra, 62,6 usa Facebook. Y el dato de WhatsApp me parece impresionante. Casi 77% confirma que usa la aplicación de mensajería de WhatsApp. Sí. Interesante, ¿verdad? Sí, obviamente. O sea, es el mecanismo de conversación, es el mecanismo de sociabilización. ¿Cuánto por ciento, perdón? 77. 77%. ¿Verdad? Que utilizan los adolescentes. Entonces, por eso decía, cuando hablamos del concepto de extraño, otra vez tenemos que ver cómo ellos conceptualizaban esa situación. Sí. Y el dato que nos preocupa mucho es, bueno, como decíamos hace rato, pueden contactarse con un extraño, eso puede estar bien, puede estar mal. Puede ser, pero convengamos que a medida que vamos bajando las cifras y vamos viendo de esos que aceptaron que se contactan con extraños, y lo miro para no decir mal los datos porque si no No, después más me vale. van a No, decir que tranquila, me siempre equivocaron. El 52 niños realmente dicen haberse contactado con un extraño y era una persona adulta. De No era. 1052, 52 se contactaron con un extraño. creyendo que era su misma edad. O sea, a ver, para Sí. entender el resumen estadístico, Sí. de 1000, ¿De 1000? 52 personas. Sí. O sea, de 1000 No, estudiantes. de 1052. Claro. Sí. Sí. De esos 52, ahora voy a pasar a porcentaje porque nos fue más fácil hacerlo así. Sí. El 18%, dijimos que se contactaron con un extraño. El 18% de esos 52, el 58% de esos chicos, el extraño era una persona adulta que se hizo pasar por alguien que no era adulto. Y de lo que los chicos nos refirieron, esto hay que aclarar porque no hay pruebas, pero de lo que los chicos manifestaron, el 14% reconocen que ese extraño quiso abusar o tener algún tipo de relación sexual con ellos. Esto inicia con una foto, con un video, con un encuentro. Con una conversación, Es el normalmente gancho, es el gancho. Por eso uno de los materiales que tenemos, tratamos de buscar estos ganchos. Por ejemplo, los juegos. En los juegos los chicos están permanentemente hablando con personas extrañas que le están hablando su idioma. El idioma de los juegos, cómo pasar de un nivel al siguiente nivel. Y después nos encontramos y te muestro. Te muestro cómo pasar de nivel, te digo y muchas veces sí se encuentran con otro chico que es fanático igual que él, pero muchas veces no. Muchas veces ese chico, entre comillas, Es una un persona adulto. adulto que usó este mecanismo para poder contactarse con un Pero chico. vos no podés. Ahí es Fernando y Andrea y Mari. Ya se ríe, ya me escuchó 1000 veces. Vos no podés, por el defecto, destruir el No, el No. afecto, vamos a llamarle. Claro. ¿entendés? O sea, no se puede, está mal. Es que ya está describiendo un comportamiento. Es que por eso es que el Código Penal lo que establece Sí. son las conductas para los particulares que salen de la exacto, norma. Exacto, pero le tengo que dar a los chicos las herramientas para no tener que Totalmente. llegar a un No caso caer. judicial. Para no caer. Para no caer. Prevención. A mí me asusta un poco, Carlos, y le voy a poner dos ejemplos que yo sé que a mucha gente le van a molestar, pero los voy a poner. Hay un libro que escribió Choice, creo, no sé quién. Choice, no me acuerdo, pido disculpas por ¿Cuál la es? ignorancia, que se llama Ulises. Sí. Ulises es un libro que tiene relatos sexuales, Eróticos. ¿verdad? Bueno, entonces, si vos tenés una biblioteca en tu casa, pues tu hijo de 8, 7, 5, 6 años, de acuerdo a su interés, viene y ve el libro de Ulises y vos no le decís, no vas a leer el libro de Ulises, porque si le decís que no vas a leer el libro de Ulises, sos un pobre estúpido. No, y además despertar su ¿Verdad? interés. ¿Entendés? La prohibición Pues, genera... ¿estamos de acuerdo? interés. Estamos de acuerdo. Y bueno, ese es el punto. Pero es que yo, bueno, yo perdón. creo que nos perdemos un poco. ¿Por qué? Sí. ¿Tú sabes cuál es nuestro punto? Nuestro punto al dar este dato
no es decirle a los chicos, a los padres, cuiden que su hijo no se contacte con un extraño y que si tiene una relación súper linda por internet y se enamoraron, se encuentren. Para nada no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, si es que tu hijo tiene una relación con alguien en internet, no dejes que esté solo. O sea, genera algún contexto de protección para el primer encuentro que sea en tu casa y que venga el chico a la casa. Claro. Que no sea una cuestión, ¿dónde te vas a encontrar con este señor o con este... Wey, me salió el lapsus, perdón. con este chico con el cual estás chateando hace un año. Y me voy a encontrar en el shopping. Y uno automáticamente piensa, el shopping, un lugar lleno de gente. Claro, y él viene y... ¿Vos quién soy? Yo soy Fernando, el hermano de fulanito de tal. Ah, sí, vi fotos tuyas. Ah, buenísimo. Él no puede venir. Pero me dijo luego, te voy a llevar. Así... estadísticamente vas a encontrar un montón de casos. Hay casos en Paraguay en el 2016 donde 4 chicos cayeron bajo un adulto de 35 años que se iba a pasar por una niña. Lo que nosotros nomás decimos es esta cuestión tipo padres, déjense de joder y vean lo que están haciendo su hijo y no una cuestión, como repetí varias veces, no le saquen el celular, sino... Si tiene una noviecita, perdón que lo diga de esta manera, si tiene una novia por internet y se quieren conocer, buenísimo. Y si está a un cañón y les gusta las mismas cosas que ninguno de su entorno le gusta porque todos escuchan Maluma y este escucha punk o drum and bass, muchísimo mejor. Es una cuestión de que sin internet... Le gusta Maluma. Señores, tenemos que cerrar. No, entonces vamos a acercarle una ronda de cierre rapidísimo. Mari Carmen, por favor, un redondeo. Bueno, para nosotros que trabajamos en temas de análisis de tecnología con estos tipos de perspectivas y que ahora nos involucramos más en temas de grupos vulnerables como género o grupos vulnerables con niñez y adolescencia, creemos interesante justamente de que sí o sí en este tema específico haya siempre un diálogo entre todos, porque creo que en parte, por más que digamos que el padre es el responsable principal, creemos que todos nosotros también tenemos que formar parte y forzar organizaciones como las nuestras, de no solamente alertar este tipo de leyes que pueden reinterpretarse este tipo de problemas de otra manera, solucionando de otra manera, también llevando a otro extremo justamente un sistema como la nuestra, que es un sistema democrático, sino que también acompañar y dialogar y forzar un cambio de forma de dialogar este tipo de cosas con el Estado, con la sociedad y con los niños. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Muy amable. Fernando. No, yo solamente a mí no quiero censurar. No, por favor. Lo primero que quiero aclarar. No, lo que yo quiero nomás dejar el mensaje de que es súper importante que nosotros como adultos podamos traer al mundo de los chicos que las acciones, las decisiones y las cosas que decimos y hacemos tienen consecuencias. Y por más de que parezca que podemos borrar nuestro perfil o borrar el tweet o borrar la foto que enviamos, por más que le enviamos a nuestro novio, como dijo Mari Carmen, hay que hacerlo con cuidado. O sea, no es no hacerlo, sino hacerlo con cuidado. Los límites existen no para restringir la libertad, sino para permitir de que exista la libertad. Y yo quiero poner el lema o el hashtag que estamos utilizando en la campaña: lo digital es real y es hiperreal. Eso nomás. Andrea. Bueno, creo que queda muy poco por decir, pero sí esto mismo, ¿verdad? O sea, el saber que el prohibir no gana nada, que tenemos que trabajar en una sociedad basada en el diálogo y que como cualquier otro problema, sobre todo en temas de infancia, es fundamental crear esa confianza entre padres e hijos o adultos responsables, porque también estamos trabajando mucho con los maestros, en crear esa confianza y ese diálogo que nos permita visualizar situaciones que nos parecen que pueden ser preocupantes o no. Entonces, poder dialogarlo y poder trabajar. Esta es una realidad que al comienzo de este estudio, en muchos de los programas, la gente creía que esto pasaba en Tailandia, con las niñas de Tailandia o en Turquía. Este estudio nos demuestra que esta es una realidad de nuestros niños hoy y que entonces todos tenemos una cuota de responsabilidad en este tema y poder trabajar en eso. Muchísimas gracias. Para entender un poco, quiero recomendar una serie que está muy de moda ahora. La habrán visto seguro. 13 Reasons Why, que la transmite Netflix, que es la plataforma digital. Y es la historia de una chica que se suicida.
¿verdad? No voy a hacer un Tampoco spoiler cuente acá, toda la ¿verdad? serie. Claro, Hola. pero es por todo este tema del acoso a través de internet, le quitaron fotos, publicaron mentiras en su contra y ella toma la decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Y graba las famosas 13 cintas explicando qué ocurre. Y de por ahí un adulto ve eso y dice, qué disparate, ¿cómo te puedes quitar la vida por una tontería como esta, ¿verdad? Porque a ella le miraban mal y ella, bueno, se sentía excluida, por decirlo de alguna manera. Pero es como sienten los adolescentes. Aunque muchas veces nosotros lo tratemos de minimizar. No, y es un problema real. Pero hay Un que problema explicarlo real. más. Y mejor si lo conocemos. Los trolls son trolls. Así mismo. Pero Horacio, querido. Bueno, tenemos que cerrar. Y a la vuelta de la pausa les quiero contar que va a estar con nosotros el senador Luis Alberto Castiglioni. Con él vamos a analizar la coyuntura política que está realmente muy candente, los últimos acontecimientos en el Senado, en la Cámara de Diputados y bueno, también la proyección en cuanto a las internas coloradas. Así que vos te quedás del otro lado, enseguida regresamos. Bueno, nos pusimos un poquito más cómodos, cambiando de roles de nuevo, porque generalmente este es el lugar de nuestros invitados. Pero como íbamos a hacer un mano a mano con el senador Luis Alberto Castiglioni, cambiamos un poco de lugares, Enrique. Sí, señor. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, estábamos hablando fuera del micrófono de la tremenda situación que se está dando, Luis. Y quiero pedirte, por favor, que repitas un poquito. Estamos en la crisis institucional más grave desde que se estableció la democracia en Paraguay. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches a Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Realmente yo considero que estamos en uno de los momentos más críticos, probablemente el más difícil y el más peligroso desde 1989, con el advenimiento del proceso democrático luego de la caída del gobierno autoritario. Este es un momento particular en la historia del Paraguay en el que necesitamos un fuerte compromiso de quienes creemos definitivamente en el sistema republicano y en este estilo de vida que hemos decidido a partir de 1989. El sistema de libertades públicas, el sistema de elegir a nuestros representantes, el de decidir nuestro destino dentro del marco constitucional y legal. Todos quienes creemos en esta forma de ver el mundo, de vivir en un Estado de Derecho, en una república, en un Estado de Derecho, con el respeto de nuestros derechos, con nuestras obligaciones, es el momento de un compromiso porque es el momento probablemente más peligroso desde ese año. Luis, ahora, acá tenemos como que varias manifestaciones que están ocurriendo, ¿verdad? Yo sé que estaba escuchando el diálogo que tenías con Carlos sobre la cuestión de la Cámara, pero si me permitís, no para evitar el tema, porque vamos a ir al tema, simplemente quiero recapitular un poquito antes, porque yo creo que ese tema de lo que pasa en la Cámara es consecuencia de lo que te quiero preguntar ahora. Es que, bueno, pero hemos permitido, Luis, todos, me incluyo totalmente, que se forme un monstruo que ahora es demasiado grande. Me estoy refiriendo al grupo Carter. Es un monstruo demasiado grande en términos económicos y ahora es un monstruo demasiado grande en términos políticos. Y yo no creo que haya en nuestro país no hay contrapeso para eso. Y estamos empezando a pagar las consecuencias. ¿Qué te parece a vos ese diagnóstico? Yo creo que muchos hemos sostenido una conducta basada en buena fe y en buena voluntad. Yo por lo menos he actuado siempre con una buena voluntad absoluta y una buena fe y queriendo lo mejor para nuestra patria, también tratando de dignificar la representación que me ha otorgado la gente a través de sus votos, ¿verdad? Pero a la medida que han pasado los días, los meses, los años y también han sobrevenido acontecimientos, bueno, uno va ubicándose un poco en un contexto que es el que estamos analizando en este momento, un contexto que es bien diferente a lo que pretendíamos cuando apoyábamos determinadas conductas o determinadas acciones, ¿verdad? Y en este momento
Eso es posible, eso que has mencionado, esa consolidación o ese crecimiento y consolidación de un grupo determinado o un intento de hegemonía y tal vez de un monopolio de un grupo determinado o de alguna persona determinada es posible gracias a la complicidad ya actual de cierta gente. Y aquí ya no puede esgrimirse de que yo no sabía, realmente no conocía la situación, no conocía muy bien la conducta de ciertas personas. No, ahora ya todo es un poco como que se cayeron todas las máscaras, ¿verdad? Y hay una acción y una actuación a cara descubierta de todos y en todos los lados. Por lo tanto, quienes pisotean los reglamentos, quienes pisotean las leyes, quienes pisotean las libertades públicas, quienes pisotean los derechos de las otras personas, lo hacen a sabiendas, y también quienes ven todo eso lo hacen, o sea, y admiten, lo hacen a sabiendas de que está mal. Por lo tanto, no pueden argumentar desconocimiento, buena fe, buena voluntad, deseo de ayudar, no. Se convierten sencilla y llanamente en cómplices. Y yo creo que eso es, en este momento, Enrique, lo que pone en más serio riesgo nuestro proceso, porque aquí uno pensaría, pero uno podría tener cómplices dentro de su sector político bien definido, de un partido determinado tradicional que lo ha llevado al poder, a este grupo, al presidente. No, aquí hay un abanico que se extiende y que cruza transversalmente no solamente a todos los partidos, sino a todas las supuestas ideologías que existen. Entonces, tenemos conductas, tenemos acciones de personas que se precian de defender ideas progresistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero que al final, cuando uno va viendo todo esto, lo que yo siempre digo es que hay un enorme cinismo, es una enorme farsa, hay una enorme hipocresía y al mismo tiempo una irresponsabilidad absoluta para con los destinos de la República, que es lo más grave. Continuando con este diagnóstico, senador, creo que utilizaste una palabra que me gusta mucho a mí, máscaras o caretas que se van cayendo en este proceso, por suerte, para conocer quiénes están del lado democrático y quiénes no. Creo que a vos en particular no se te puede reclamar la incoherencia porque fuiste coherente en momentos decisivos, y esto te lo hemos dicho en radio y también a través de otros medios. Y continuando un poco con el diagnóstico que planteaba Enrique, que uno de los problemas con Horacio Cartes es el nivel de infiltración y manejo, no solo de su partido, como es lógico, sino también de otras fuerzas políticas independientes. Me refiero al PLRA, al Frente Guazú, a partidos un poco más pequeños, pero cada voto sirve, como el UNAC y Encuentro Nacional. Yo quiero preguntarte así de manera categórica, ¿vos creés que es real el alejamiento de Juana Fara y de Hugo Velázquez de ese modelo nocivo llamado Horacio Cartes? ¿Te parece creíble al 100%? Espero que sea real de todo corazón, realmente. Espero que sea real porque te voy a comentar una anécdota. Siempre, yo no sé si a Enrique le dije alguna vez esto, que te voy a decir a ti ahora. Yo siempre digo que mi capacidad de asombro ya se ha agotado. Y siempre descubro que no, sí. Finalmente. Es una cosa increíble. O sea, en esta oportunidad, para mí eso sería nuevamente, si eso llega a ocurrir, expandir el límite. Nuevamente seguir superando el nuevo límite. ¿Verdad? Ahora, hay una declaración que sí me ha dejado preocupado, que se refiere específicamente a tu pregunta. Sí. Y ha sido la declaración del diputado Mario Cáceres, que es una persona que es muy cercana al vicepresidente de la República. Sí. De hecho, está siempre con él. Creo que uno de sus principales hombres que probablemente puedan ocupar un sitial de relevancia en un eventual gobierno suyo, etcétera, ¿verdad? Y él dijo, creo que hace unos 4 o 5 días, no estoy muy seguro, y yo leí las declaraciones, dijo cuando le preguntan, pero esto, ¿y qué pasa si nuevamente hay un acercamiento de parte del oficialismo, del cartismo hacia ustedes? Y él dijo esto, dijo, y en política todo puede ocurrir. Uh-huh. Y eso me dejó helado, eso realmente me dejó helado, porque
Cuando uno da un paso y da ese paso invocando, por ejemplo, la dignidad y determinados principios, y uno dice, en política todo puede ocurrir, pues entonces me parece que estoy asistiendo por televisión a la sesión de la Cámara de Diputados, que fue esta gran farsa también, o la de nuestra Cámara hace unos días. O sea, realmente me deja con una duda tremenda, Carlos, una duda tremenda. Y te planteo esto porque el nivel de infiltración de Horacio Cartes y de todo su aparato económico es tan grande en el PLRA a través del llanismo, en el Frente Guazú, que hoy ya es una marioneta de HC, eso es indiscutible, y en algunos otros pequeños partidos como UNAC, Encuentro Nacional, también podría ser una estrategia de Horacio Cartes la pelea entre Afara y él, y entre él y Hugo Velázquez. Y que al final de toda esta historia sea una farsa más y una posibilidad más tomada por el presidente de la República para continuar con su infiltración en la clase política. Es como que no te quiero públicamente, pero en privado sí. Y no te manejo públicamente, pero en privado sí. Entonces, a mí me cuesta, después de los últimos acontecimientos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, creer en eso que nos están queriendo vender, senador. Y es peligroso. Es peligroso, pero te diré algo, porque eso sí a mí me consta, porque mencionaste también el nombre de Hugo. Sí, de Hugo Velázquez, ¿verdad? Y eso a mí me consta. Hay algunas cosas que no puedo decir porque me he comprometido a no decirlo públicamente. Y hay otras cosas que sí. Pero a mí me consta que Hugo fue decisivo en el proceso del finiquito este tema malhadado, tema de la enmienda. O sea, la conducta y lo que hizo Hugo Velázquez, algunas cosas son públicas y otras no son públicas, ¿verdad? Pero solamente él puede hablar de ellas. Fue decisivo en este proceso, lo cual hace que yo tenga la más plena confianza en la conducta de Hugo Velázquez. Lo otro sí, repito, estoy con el deseo de que se me confirme realmente de que hay un sector que se descindió y que está decidido a caminar con nosotros por la senda de la defensa de las libertades públicas, pero esas declaraciones me dejan un poco muy temeroso. Y la actitud de Cintia Tarragó no, también. O sea, los dos se retiraron, o sea, claro. le dieron voto al golpe. Mira, Luis, acá sobre Hugo, una cosita más que yo te quiero preguntar. Hugo estaba ahí mismo donde vos estás ahora, la vez pasada, y él estuvo anunciando algunas de las cosas que después se produjeron, ¿verdad? Pues yo tengo que preguntarte esto y me hubiera, o sea, me queda la duda, la deuda de preguntarle a él directamente. Pero él es muy amigo de José Ortiz. Es muy amigo de José Ortiz. Y José Ortiz es, ¿cómo te voy a explicar? El fiel defecho, el Policarpo Patiño de Horacio Cartes. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí? O sea, porque esas son explicaciones que yo supongo que se tienen que dar también cuando uno da un paso tan decisivo como el que estás contando. Yo lo que conozco de eso es lo que Hugo nos ha dicho, de que realmente el señor José Ortiz trató de convencerlo para que no dé el paso que dio, de verdad. Pero que él le comunicó oficialmente, le dijo, más allá de la amistad que tienen, que es una cuestión personal de ellos, que él tenía que dar ese paso porque él ya no podía soportar lo que estaba ocurriendo y de qué manera estaban ocurriendo las cosas. Y definitivamente dio el paso. O sea, aquí es importante, Enrique, lo siguiente, que él tuvo la opción de quedarse, tal vez usufructuando muchos privilegios, ¿verdad? Como la mayoría hizo, ¿verdad? Absolutamente, o tomar la decisión más difícil, ¿verdad? Y él tomó la decisión más difícil. Y eso hace que yo lo respete, ¿verdad? Y él no tenía necesidad de decirnos otra cosa. Él nos comentó esto mismo que estás diciendo. El día que esté aquí nuevamente le podrás preguntar, pero él tuvo la suficiente valentía y el coraje de decirlo de frente a una persona, como tiene que ser una persona, más todavía una persona que tiene un compromiso público, que tiene que hablar de frente a la gente y tiene que actuar de frente. Así mismo. Vamos a seguir
conversando con el senador Luis Alberto Castiglioni, que nos está acompañando esta noche aquí en Sin Límites. Pero antes pedimos una pausa. No se olviden que ustedes también pueden participar del debate a través de nuestras cuentas de redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Estamos en la fanpage del Facebook como Sin Límites, con una S al final. Y nuestra cuenta oficial en Twitter es @sinlímites_RG. Una pausa, estamos de vuelta. Bueno, le pediría a Enrique que repita una de las preguntas que le estaba haciendo al senador Castiglioni fuera del aire, porque para aprovecharlas, digo, ¿verdad? No, Luis, yo te quiero... vos sabés que estoy, como siempre digo acá, estimados amigos, yo no soy una persona neutral, no voy a ser nunca. La razón por la que estoy fuera de los medios radiales es porque yo no soy neutral, yo estoy comprometido con la democracia y a muerte. Entonces yo 100% apoyo a Marito, 100% apoyo a Efraín en todo lo que se pueda hacer para sacar al grupo Cártel. Entonces, mi querido Luis, tengo que hacerte una pregunta. ¿Estás escuchando la crítica que te hace Nicanor sobre que vos sos, digamos, responsable de la derrota de 2008? Te lo pregunto no por la cuestión histórica, no es eso lo que quiero hablar, y te pido, te adelanto que no es la cuestión histórica, sino si eso está o no poniendo algún tipo de freno en la construcción de un gran frente colorado en contra del cartismo. No, yo he decidido dar un paso hacia el presente y hacia el futuro sobre este tema. Yo tengo la mejor de las relaciones ahora con mi ex compañero de fórmula, con el presidente Duarte Frutos. Yo tengo mi posición, ¿verdad? Y tengo mi posición sustentada en la misma dignidad que he tratado de desarrollar desde mi nacimiento, a partir de mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, cuando llegué a la edad adulta, ¿verdad? Y en ese momento decisivo, ¿verdad? Yo sencillamente no podía admitir que la voluntad de casi 400.000 personas a quienes se les dijo que su decisión, que su voto valía, se echase a la basura. O sea, sencillamente estamos hablando de lo que estamos hablando ahora. Cuando alguien se quiere arrogar, ¿verdad?, el derecho de decidir por la suerte de 400.000 personas, porque dicen, no, ellos no están capacitados a decidir, yo soy el que tengo la verdad para decidir. Entonces, yo esas cosas no las acepto, no las acepté, ni las voy a aceptar nunca. Yo tenía un compromiso de decir a esa gente que nos apoyó, yo no les voy a traicionar nunca a ustedes, y no lo hice. Mi dignidad no me permitió acompañar la campaña. Le dije a todos mis amigos y a los dirigentes de los 17 departamentos, yo soy muy respetuoso de la libertad de las personas. Ustedes son libres de participar si quieren. Y lo hicieron. Derli Osorio fue ministro, el senador Monjes le puso a un hombre suyo de Paraguarí como presidente del INDER, y así, todos participaron teniendo ciertas concesiones. Yo me quedé con mi familia en mi casa, porque no podía admitir, nunca lo admití. Cuando al doctor Luis María Argaña le robaron las elecciones, yo era miembro titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado con 29 años. ¿Y qué hice? Renuncié. Y el finado don Blas N. Riquelme se fue a mi casa con otras personas. Estaba mi finado padre también. Y esa persona que se fue con él hasta ahora vive. Él puede ser testigo. Se fue, me ofrecieron muchas cosas. Le dije, don Blas, yo lo respeto y le agradezco como presidente del partido que haya venido a mi casa. Pero yo no voy a volver porque no puedo admitir que una persona decida por la suerte de todos los paraguayos en contra de lo que el pueblo paraguayo ha decidido. Es decir, no puedo admitir que se le mienta a la gente diciéndole que su voto vale y finalmente su voto no vale. Y esa misma conducta he sostenido hasta ahora. Pero esto que estoy diciendo es para volver a repetir, yo creo que ya lo dije 1.000.000 de veces, bueno, en esta oportunidad nuevamente. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Tenemos que aprender a respetar la voluntad popular. Desde el momento que no se respeta la voluntad popular, ya estamos habilitados a hacer, así mismo como dice la Constitución, todo lo que se haga en contra de la Constitución
y se quiera romper esto, dice, están habilitados a utilizar cualquier medio, eso es la Constitución. A resistir. Muy bien. Así mismo. Entonces, tenemos que resistir. Yo he tratado de resistir, resisto y voy a seguir resistiendo cualquier tipo e intento de opresión, de autoritarismo o de tiranía que se quiera desarrollar en Paraguay. O sea, vos ahora, o sea, no sé, esta noche, mañana, hola Nicanor, ¿cómo andás? ¿Y todo bien? Sí, yo O sea, no, hace poco estuvimos tomando mate. No, tomá vino, déjate de bromar, no vaya a tomar mate. O sea, pero lo que te quiero decir no es obstáculo para que esto pueda... No, yo estoy convencido que el doctor Nicanor Duarte Frutos, estoy convencido porque sé, al mismo tiempo también quiero agradecerle porque él ha reconocido muchas oportunidades, ¿verdad? Pero él lo tiene que decir de que fue un proceso muy difícil para él también y probablemente, bueno, se hayan tomado decisiones equivocadas, pero lo importante es que él está comprometido también en este momento con este proceso de defender la República y de defender las libertades públicas. Me lo dijo él personalmente, yo le agradezco muchísimo y yo estoy seguro que él es diríamos, un soldado fiel en esta causa de defensa de la República, de los valores republicanos y al mismo tiempo de defensa del genuino coloradismo para quienes sentimos el coloradismo como algo muy especial y particular. Y aclaro que no hay ninguna cuestión en contra de la senadora Blanca Ovelar. Ella fue demasiado importante en todo este proceso también, con su voto y con su acompañamiento, pero quería remontarme a una cuestión histórica, donde vos la conocés de primera mano, senador, lo que ocurría en el 2008 con el Partido Colorado, porque no sé si se puede aplicar esto a la situación que estamos viviendo hoy, y me quiero referir específicamente a Santiago Peña. En su momento, imposición de Nicanor Duarte Frutos, Blanca Ovelar. Lo dijeron, pasó las internas, perdió en las generales. ¿Crees que se repite la historia con lo que se plantea más o menos con el modelo similar, digamos, Santiago Peña, impuesto por Horacio Cartes, aunque con buen marketing vendieron que las bases lo aprobaron y todo lo demás? ¿Cuál es la proyección? Porque ya sabemos más o menos cómo se comporta el pueblo colorado, ¿verdad? De entender muy bien qué es imposición y qué es genuino, ¿o no? Esta fue una imposición aceptada por la mayoría de los dirigentes del partido, lamentablemente, por su falta de coraje y valentía. Lamentablemente, en el Partido Colorado en este momento tenemos una amplia dirigencia cobarde y falto de coraje, que inclusive sabiendo que está mal, aceptan esa imposición, ¿verdad? Hay mucho servilismo. Con lo cual se convierten en serviles y obsecuentes al poder. Yo no admito eso. No lo he admitido, recién acabo de decirlo, no lo he admitido ni lo voy a admitir nunca. Voy a actuar en base a mis convicciones y a mis principios. La cuestión de Peña es una cuestión de hechos. Se les comunicó a esa dirigencia y lo que se les dijo fue: vayan y sigan este itinerario de este teatro. Cuando termine el teatro, vamos a hacer esto así, se cumple toda la farsa, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo. Y en este momento se tiene una situación de hecho. Bueno, van a competir nuestro candidato, el señor Marito Aldo Benítez y Santiago Peña. Tienen que respetar la voluntad popular a rajatabla. Que no se les ocurra cambiar las actas, que no se les ocurra comprar a los miembros de mesa, cambiar los resultados, que no se les ocurra aprovecharse de la debilidad estructural porque dice, no, si no tienen cuidadas las mesas, no es nuestra culpa porque nosotros podemos cambiar los resultados porque no cuidaron la mesa. Ah, sí. Entonces aparecen nuevamente los números que nosotros vimos, o sea, 1876 a 22. Ah, qué raro, ¿verdad? O 5.750 a 122. Entonces, tienen que respetar la voluntad popular a rajatabla. De nuestra parte, nosotros somos demócratas, republicanos. Lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Pero quienes tienen el poder, la suma del poder. Y yo ya me enfrenté varias veces al poder, Enrique, y a ti te consta, ¿verdad? La mayor parte de mi vida la hice como opositor.
En la última etapa del gobierno autoritario fui opositor. Acompañamos el gobierno del general Rodríguez, luego ya fui opositor nuevamente con el doctor Argaña. Durante el gobierno de Guamosi fui opositor. Durante el gobierno de Cuba fui opositor. Durante el gobierno de González Maqui, luego fui el único diputado que votó por el juicio político, porque ya no me gustaban más las cosas como funcionaban. Luego, acompañé lealmente al presidente Duarte Frutos prácticamente hasta el final, hasta que tomé la decisión de lanzar mi candidatura. O sea que yo tengo un itinerario siempre de luchar contra el poder, y sé lo que significa luchar contra el poder, la suma del poder público, o sea, el Estado paraguayo, la estructura del Partido Colorado, los poderes fácticos, la mafia. Conozco todo eso, ¿verdad? Entonces, en este momento, probablemente nosotros con Marito y compañía estaremos nuevamente en esa posición. Vamos a hacerlo con valentía y con coraje, y estoy convencido que la mayoría del pueblo colorado nos va a apoyar en esta interna. Pero hay Tienen que respetar la decisión, porque si no respetan, no tienen derecho a reclamar nada. O respetar a la gente de IA. La gente que estaba votando, nada, cuál respetar a la gente de IA. A eso iba, senador. ¿Hay garantías de que se respeten esos resultados? Yo creo, y mirando el panorama, que hoy no existe esa garantía dentro del partido, que se pueden cambiar los resultados y aunque Santi Peña pierda, gana. Bueno, Dios quiera, ahí apelo, yo soy muy creyente, ¿verdad? Yo sé. Le pido al Señor Dios Todopoderoso que no ocurra eso, ¿verdad? Porque realmente sería trágico para la democracia paraguaya y trágico para el Partido Colorado. Aparte, dice, hay una frase que en guaraní suena mucho más, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad? Dice, baracallao no hay dos veces tatabe. O sea, un animal, el gato, dice, no, dos veces no va y no se mete en el fuego, claro, porque sabe que se va a quemar. Sabe que se quema. El ser humano sí hace eso. Espero que en esta oportunidad se convierta, tenga un espíritu gatuno la gente, para que no cometan el mismo error ya Luis, cometido. para liberarte, muchísimas gracias por tu presencia. Enganchando un poquito con lo que está señalando Carlos. No, mira, yo te empezaba la noche, la entrevista contigo, diciéndote, lo que pasa es que no tenemos equilibrio económico ni político con Cartes. Convengamos que yo sé que ustedes, entre ustedes hay mucha gente que tiene recursos, ¿verdad? Pero, no sé, por decirte, habrá gente que tiene 10, 15 millones de dólares, pero Horacio tiene 300 millones. Entonces, hay una situación fáctica, que es lo que yo quiero que vos nos contestes ahora, si ustedes la tienen en el presupuesto. Porque se pueden ganar las guerras asimétricas. Como me habrás escuchado alguna vez en la radio, ¿verdad? Guillermo le ganó a Estados Unidos. O sea, a la primera potencia del mundo con todo, le ganó. Pero hay que poner en el presupuesto. Y si no se pone en el presupuesto, estamos en problemas. Eso es lo que yo quiero que vos le des a la gente. ¿Te acordás? Con seguridad Argaña gana, ¿te acordás? Claro. Bueno, dale la seguridad a la gente de que sí se está trabajando sobre la simetría que hay. Nosotros en este mismo momento, lo que le puedo decir a mis conciudadanos pertenecientes a mi querido Partido Colorado, nuestro candidato está muy por encima, pero muy por encima, en todos los sondeos realizados de acuerdo a los parámetros científicos, matemáticos correspondientes. O sea, honestamente, ¿verdad? Que no me vengan luego las encuestas compradas y todo eso. No, yo te cuento que ellos también les da así. Francisco Javier de la Cuadra hace 2 semanas les trajo un sondeo, Carlos, y Santi Peña está en la mitad de la tabla. Bueno, por eso te van a robar la elección de puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, en este momento nosotros estamos abocados a un proceso de consolidación de la organización. Esa organización va a ser soportada por una estructura también financiera económica, por supuesto que sí. Y también en este momento estamos abocados en eso. Estamos viendo la forma de que toda la gente que quiera, que comparta estos valores que estoy diciendo, nos ayuden. Y te puedo decir que hay muchísima gente ya comprometida, ¿verdad?, para desesperación de nuestros adversarios, en ayudarnos. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que digo, y ya me están puteando acá por el corte, Luis, nomás, el empresariado está con miedo. El ciudadano está con miedo, los directores de medios están con miedo. Porque este tipo manejó Cartes, a vos te digo, manejaste como un empresario de frontera, le amedrentaste a todo el mundo, carancho. Ese es el problema, Luis. Si hay que hacer, Enrique, hay lo que yo te digo. A mi plata, vea, un meato hay que hacer, hay lo que yo. Porque mi pemboria juveando que yo. Esa persona humilde,
¿verdad? Que tiene a lo mejor asegurado una semana para él y su familia. Ese no tiene miedo. Pero las personas que pueden vivir, por ejemplo, 500 años con su fortuna, ¿verdad? 5 siglos podrían vivir con la fortuna que tienen. Esas son las personas que tienen miedo. No puedo entenderlo. Ojalá que tengan el coraje y la valentía de pensar, como siempre dicen, el Paraguay. No solamente declamando, en los hechos tiene que pensar. Así mismo. Y que se pongan, que piensen un poco en nuestros antecedentes y en nuestros antepasados ilustres, que ponían en riesgo no solamente su fortuna, su vida, ¿verdad? Para que ahora nosotros podamos continuar con este intento de seguir viviendo en democracia y consolidando el sistema de libertades públicas. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran placer verdaderamente escucharte de vuelta. Muchas gracias, Enrique. Después de tanto tiempo, gracias por la invitación, Carlos. Y cuando quieran, voy a estar nuevamente por aquí. No, ya sabes, ya a tu disposición. Como decía el senador Eduardo Peta, y demasiado me gustó su frase, por eso siempre la repito. Con Horacio Cartes es billetera, porque te compra, o prontuario. Y si no lo tenés, te lo inventa. Así que así nomás funciona el modelo cartista. Gracias, senador. Muy amable. Antes de irme, yo podría decir algo. Mi plena solidaridad contigo, Enrique. Muchísimas gracias. Y contigo, Carlos, por la persecución miserable de la que están siendo objeto. Eso quería Muchísimas decir. gracias, porque sí es cierto. Sí es cierto. Gracias. Muy amable. Nosotros nos tenemos que ir a la pausa y a la vuelta vamos a hablar con mucho más énfasis, digamos, sobre lo que ocurrió en el Senado en la semana, porque tenemos a 2 protagonistas, personas que trataron de oponerse a este avasallamiento que, bueno, finalmente se concretó. Estamos de vuelta en breve. Intensa jornada la que se vivió en la Cámara de Senadores con una sesión extraordinaria trucha, como siempre le gusta al cartismo. Todo lo que hace carece de validez jurídico. Bueno, y lo queremos analizar en estos 2 últimos bloques con 2 personas que fueron protagonistas una vez más en cuanto a la defensa de las instituciones y por supuesto el respeto a la Constitución Nacional. Así que ya saludamos a nuestros invitados de la noche. Nos acompaña la senadora Desiree Masi del PDP. Senadora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Carlos. Hola, Enrique. ¿Qué tal? A Luis Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Fuiste, ¿cómo decirlo? No te voy a decir humillada, porque creo que no lo lograron, ¿verdad? Pero creo que Pipo Alfonso estaba muy enojada contigo, ¿verdad? Sí, me No solo él. No, él no todo, pero Pipo ya es casi inimputable. Demencia. Luis Alberto Wagner, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carlos? Desiree, buenas noches. Gracias por Un estar con placer nosotros. estar con ustedes. Bueno, yo quiero, si ustedes me permiten, vamos a entrar en los entretelones de la sesión y toda esa cuestión, pero como estábamos hablando recién con Castiglione, yo creo que estamos acá enfrentando una situación muy grave, Luis Desiree, que es la siguiente. Cartes no está haciendo esto por accidente, o sea, él no está violando el reglamento por accidente, lo está haciendo por estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia le conduce a que la institución quede degradada y sus decisiones queden supeditadas a discusión y por tanto el Poder Ejecutivo alcanza la hegemonía que está buscando. Es decir, está logrando por medios fácticos lo que no está todavía logrando por medios jurídicos. ¿Cuál es la lectura de ustedes, Luis, en ese tema? Y asimismo, toda esta estrategia de persecución, de las imputaciones, de esta violación permanente del reglamento, de la Constitución Nacional, por tener una mayoría circunstancial, es algo tremendo para nuestro país. Porque imagínense, hacen valer una sesión que todo el mundo, todo el país repudió, que nos costó sangre, que costó muerte a nuestro país. Ellos vienen y sostienen de nuevo. Ya en otra sesión recontra trucha otra vez. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de Cartes? ¿Qué es lo que se trae entre manos? Entiendo también que todo eso va con el objetivo de que no se discutan los temas nacionales.
que no se discuta que aumentó la pobreza, llegamos a 2 millones de pobres, que no se discuta la situación de la salud, del problema de los inundados. Meten temas así graves, se va sobre eso. Hoy hace aparecer un candidato para que se deje de hablar del asalto y del atraco de ayer. Hoy aparece un candidato a gobernador muy mediático, Rubén Rodríguez, que lo primero que dice es que le dijo a Cartes que necesita apoyo económico para dejar su... o sea, imagínate, directamente se convierte en un empleado, alguien que va a estar dependiendo directamente del bolsillo de Cartes. Entonces estamos destrozando las instituciones. Cartes está destrozando las instituciones y bueno, ¿cuál es el camino para enderezar todo esto? ¿Verdad? Es la gran tarea y es la gran duda, o sea, es la gran discusión y el gran debate que tenemos que llevar adelante. ¿Qué es lo que logra, senadora, en palabras sencillas también, aunque fue muy interesante la introducción que planteó el senador Wagner, consolidar Horacio Cartes, primero con la sesión de la Cámara de Diputados, la modificación también del reglamento, dejando de lado a Hugo Velázquez, proponiendo a Pedro Aliana como presidente de la Cámara de Diputados, y posteriormente lo que ocurre el jueves en el Senado, cambios en órganos extrapoderes muy importantes como es el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, que además son inconstitucionales? ¿Qué es lo que logra consolidar Horacio Cartes? ¿A qué nos enfrentamos? Yo creo, en primer lugar, todos estos cambios, por lo menos en el Senado y también en diputados, tiene que ver con el último eslabón, vamos a decir, que tiene que asegurar el cartismo, el modelo, Cartes y los gerentes para garantizar la impunidad. Impunidad. Eso está claro, acá ellos están buscando la impunidad, porque si tuviéramos un fiscal en este momento, por lo menos debería estar siendo investigado por contrabando y por lavado de dinero, mínimo. Cartes y todo Tabesa, ¿verdad?, que están dentro del Estado paraguayo en este momento. Entonces ellos se sienten de salida, eso es una cuestión importante, se sienten de salida. No tienen asegurado no mentalmente que ganan. Asegurado mentalmente que ganan. Y por eso necesitan la fiscalía. ¿Por qué? Porque aparte ellos, yo me imagino que se hacen el propio relato de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Ellos, la fiscalía es la caperucita roja, el garrote contra el adversario. Entonces ellos razonan siempre de esa manera. A ver, si me viene un fiscal que yo no controlo, absolutamente me puede investigar. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, lo que dijo Enrique, imagínate, en el caso del Senado, por ejemplo, nosotros tenemos un presidente electo en una sesión que no es legítima. Ahora, no es solamente, eso yo le quiero decir un poco a la gente, una cuestión de mayorías o minorías, de pichados o no. Claro. Atender lo que va a pasar. Lugo, como presidente, va a firmar leyes. ¿Sí? O sea, vos vas a tener un presidente que a todas luces todo el Paraguay sabe que fue electo en una sesión trucha, porque ya se había levantado. O sea, pero él va a firmar leyes que después va a firmar Cartes. Espera un poco, cualquier tercero puede meterse a decir esta ley en algún momento, ¿verdad? Esta ley no. Imagínate que nosotros estábamos ahora viendo la posibilidad de cambiar el Código Penal, el procesal penal. A ver, vos aumentás las penas para lo que sea, para el narcotráfico, para el abuso sexual, y cualquiera te puede decir, ¿verdad? La gente que tiene mucha plata, que contratan abogados muy buenos, te puede decir, pero espera un poco, este está cuestionado. Este que está firmando la ley está cuestionado. Porque nosotros aparte vamos a hacer una presentación ante la Corte. ¿Por qué decimos que fue trucha la sesión? ¿Por qué decimos? Porque, para hacer corta, porque yo creo que todo el mundo vio. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ellos trajeron las actas de esa sesión cañín, que grotesca, que esa foto, yo creo que, ojalá que nadie se olvide de esa reunión en la bancada del Frente Guazú. Ellos traen para querer aprobar, ahí el presidente Robert Acevedo le comunica que no se, o sea, que algo irregular totalmente, que no iba a poner a consideración. Empiezan ellos a insultarlo a Robert. Ahí va Peta, se sienta, porque Robert estaba ya saliendo, porque realmente nosotros dijimos, esto ya no puede ser. Va saliendo, pero Peta lo que hace, más allá del tema de Carlos Pilisola, es invoca el artículo 41, inciso J, ¿verdad? Y que no se iba a hacer, y levanta la sesión. Se levantó la sesión. Se levantó la sesión. La extraordinaria en ese momento, claro, deja de existir. Deja de existir. O sea, a partir de ahí, todo lo que ellos hicieron, desde la elección de mesa directiva a los representantes en el jurado y en el consejo, no tiene validez. Vamos a decir, o sea, claro que tiene una validez fáctica,
Pero yo lo que quiero más significar cómo destruyen el Estado de Derecho, ya absolutamente, y tiene razón en lo que dice Enrique, por una parte afecta el funcionamiento, es decir, un tercero puede entrar, pero sobre todo es así la monarquía, prácticamente la monarquía. Pero la pregunta es a quién se recurre, ¿verdad? Porque institucionalmente no puedes irte ni a la corte, porque la corte está manejada por... Pero tenés que dejar No, yo entiendo que es el proceso, ¿verdad? Pero Luis, se va a presentar, Sí, se tiene que presentar, hay que presentar, la Corte tiene que responder, y más aún en el caso del Consejo entiendo que la Corte había suspendido. Ya tiene fallo. Ya tiene, y ahora va a fallar de forma diferente. Preguntarle a Miriam Peña que hizo en 2 meses 2 fallos contradictorios. 2 fallos, Pero, no, Luis, yo voy a usar la última palabra que usó, una de las últimas palabras que usó ahí, Desiree, para señalar lo siguiente. Acá hay una cuestión práctica que tiene que tener una respuesta jurídica, ciertamente, pero también una respuesta fáctica. Desiree ya me escuchó decir esto en privado, pero ahora yo te lo digo a vos en público. Estoy asustado, Luis, porque nosotros estamos muy quietos y resulta que el títere Peña está recorriendo los medios de arriba abajo, todos los medios, y nosotros no estamos. ¿Qué pasa? Por eso la estrategia de la distracción. Nos meten imputaciones, nos dedicamos a defender a los imputados, nos meten una sesión trucha, nos meten un candidato que evidentemente también empieza totalmente con el pie izquierdo, señalando que va a recibir recursos totalmente irregulares, porque la suma de los recursos no puede, la ley no le autoriza a Cartes a darle más recursos que lo que dice la ley. Entonces, y le va a dar más. Para mantenerle le tiene que dar más. Se convierte en un empleado. Y entonces, ¿qué hacemos? Y la cuestión es organizarnos, movilizarnos de nuevo. Tenemos que estar atentos a la cuestión del fraude que se viene también. Si no respetan todos estos procesos, porque van a respetar una ley electoral. Eso es lo que le dijimos siempre a Lugo también, cuando decía Esperanza Martínez va a ser la mejor elección de la historia, 2 estilos de gobierno, el de Lugo y el de Cartes. Si no te respeta la Constitución, ¿por qué te va a respetar la ley electoral? ¿Por qué te va a respetar el Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Por qué va a respetar lo que se tiene que respetar si ellos están totalmente sometidos a Cartes también? O sea, por eso que la organización, la movilización de la gente, hacer la estructura para defender el proceso democrático tiene que ser cada vez más intenso, ¿verdad? Porque es lo que al final impidió que se violara decididamente la Constitución. Carlos, por el punto nomás. El 30 de marzo y el 31 de marzo había como una especie de efervescencia popular, y entonces cuando el cartismo da el golpe de Estado, el 31, la gente sale. Pero con toda honestidad yo tengo que decir que no sé si estamos así hoy. Y sin embargo, fíjate vos, el cartismo lo que hizo fue consolidar lo que pasó el 31. Y honestamente veo que estamos un poco parados, ¿verdad? Por eso estoy asustado. Luis, sí. Quiero tu lectura de eso. Nosotros estamos preocupados, ¿verdad? Pero el apoyo de la gente, lo que el ciudadano paraguayo al final va a hacer en defensa institucional, yo creo que no va a disminuir, no va a amainar esa decisión de defenderla, no se nos va a pasar por encima en cuestiones fundamentales para más adelante. En este caso, esta discusión, si el Senado hizo bien, hizo mal, la gente no comprende mucho, ¿verdad? Pero en las cuestiones de fraude y compañía, ahí sí va a ser duro. Ahí yo creo que ahí tiene que tomar su maleta Cartes e irse. Ese es el punto, ¿verdad?, que yo le quería plantear también a la senadora. No sé si tenés la misma lectura que plantea tu colega. Cartes está planteando una serie de obstáculos que le impide a la oposición actualmente centrarse en lo que es el 2018. Ellos como que tienen la cancha libre, están ahí haciendo el marketing a full con Santiago Peña, y a la oposición le va poniendo varias bombas que tienen que ir desactivando, algunas explotan. ¿Cómo es que ustedes están viendo ese trabajo que hace el cartismo para frenar, digamos, que la oposición
trabaje de manera coordinada. Y yo creo que ya hecho el diagnóstico, porque el presidente va a continuar con esto, ¿verdad? Claro. Él va a continuar golpeando las instituciones, ¿verdad? Y su candidato va a seguir tratando la venta de la Coca-Cola, ¿verdad? O sea, en eso estamos, esa es la realidad. Entonces, ¿y qué es lo que están tratando de que nosotros nos quedemos allí? Ahora, yo creo que tenemos la capacidad, y no hablo solamente de la gente que estamos en el Senado, sino que del resto de, nosotros llevamos desde diciembre con este tema, eso estábamos hablando hace un rato con Wagner, Dios mío, o sea, desde diciembre así a full, es agotador. Estas sesiones otra vez realmente nos hizo acordar todo ese tiempo de la enmienda que sinceramente era una cuestión que presentaban, que no, o sea, toda esa burla. Ahora, tenemos que tener la capacidad de sentarnos, se está empezando a hacer, armar los equipos, armar la estrategia, porque esto es por supuesto que es cualquier candidato que tenga la bendición de Cartes es un opositor, ¿verdad? Así, o sea, electoralmente muy importante, por la chequera, sobre todo por la estructura. Ahora, acá lo que la oposición tenemos que empezar a que se entienda el relato de que el modelo cartista fracasó. Exacto. Y estamos viendo en este momento, no es solamente, y está agotado, no es solamente que se agotó políticamente. Y esta es una cuestión que a todos le crispa, que Cartes, que hace. No, o sea, políticamente está agotado, pero también agotó el país en eso. Y eso es importante que se entienda. Es decir, con el tema del endeudamiento, para empezar, consumió en 4 años, con el tema de los bonos, la capacidad que nosotros tenemos. Es decir, el año que viene, este año tenemos que pagar $350 millones en intereses. O sea, si tenemos este desastre climático u otro peor, más una crisis regional, nos vamos, disculpe la palabra, a la mierda. Así nomás es, ¿verdad? O sea, consumió tanto esta cuestión. Entonces, llegó a su fin político y la parte económica ya estamos viendo. Más pobreza, más desempleo, más inseguridad. Nosotros tenemos que ser capaces de articular y de que ese mensaje que Santiago es más de lo mismo. Más de lo mismo. Totalmente. Vamos a seguir analizando con los senadores aquí en Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní, pero antes tenemos que hacer el último bloque de la noche. A la vuelta, preguntarles un poco también a los invitados cómo confiar en ciertos actores políticos que se cuentan independientes, pero que en realidad por detrás lo tienen escondido HC. Eso vamos a hablar en un ratito. Presidente de comisión, soy presidente de comisión. Yo soy vicepresidente, será. No, ¿vos te vas a quedar? No, yo estoy en esa sesión. ¿Vos te vas a quedar? Yo soy vicepresidente. Si vos te vas a quedar, sí, pues se retira. No, se retira. Dale, por eso. Dale. Por favor. Bien. Por ¿Te vas a quedar, Beta? Soy el vicepresidente. Dale. ¿Qué vas a hacer? No, yo mira que... No, mira soy que... el vicepresidente. Lo dice, está re... Dejen de quejarse, acá se están quejando de Cire y Carlos de mí. Y no está bien eso. Es Nos una aliamos. conspiración. No, como nada salió al aire, es un invento tuyo. Es cierto. Punto. Como dirían los fiscales, trae una foto y... Claro, como digo decir, Salvo que ahora por una foto botella. van a imputar. En una botella, ¿entendés? Claro. Trae en una botella de plástico y hacémoslo todo. No hay ninguna evidencia, así que no me pueden imputar de nada. Sí. No, yo planteaba esto antes de la pausa, ¿verdad? Es difícil también, me imagino, para la oposición saber en quién confiar. Porque Horacio Cartes hizo también el trabajo que infiltró en todos los partidos, ya ven. Las Llano es un infiltrado de Horacio Cartes en el Partido Liberal. Y acá nos cuenta el senador lo difícil que es deshacerse de esa basura. ¿Entendés? Después, en el Partido Colorado, bueno, obviamente lo maneja. Después tenemos algunos pequeños partidos, ¿verdad? Que son un remedio de HC, una C, Encuentro Nacional. Y después, ¿qué es lo que nos queda? El Frente Guazú, que es empleadito de HC. Yo no sé cómo haces para articular y cómo haces para confiar, porque algunos se presentan como independientes, la cara linda, limpia, pero en realidad están trabajando para HC por detrás.
la cúpula. Pero la gente, por todas las encuestas, por todos los estudios, por todos los recorridos que hacemos, la gente está en otra cosa, no está acompañando a esas cupulitas. Por eso la caída estrepitosa del equipo de Lugo, por ejemplo, en todo el país. Ha dejado de existir en varios departamentos. Entonces, ¿cuál va a ser su resultado? El PLR, PLRA, lo que era en la época de la dictadura, se quedaron con un diputado y 21 quedó PLRA. Desapareció PLR. Aniano Denis Estigarribia, el único. ¿Con cuánto va a quedar Llano? ¿Con cuánto va a quedar Llano? ¿Cuántos senadores y cuántos diputados va a tener Llano? Se le está saliendo la gente, se está avergonzando la gente de ellos. Entonces, o sea, el golpe que le va a dar la gente electoralmente a ellos va a ser, pero contundente, contundente. Ahora, nosotros, Luis, por eso, no confían en los ciudadanos, creen que los ciudadanos van a ser comprados como ellos, y no es así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La parte que quiero que nos expliques un poquito, y deciré más o menos adelantó la cosa, pero yo quiero entender un poco el detalle en el PLRA. Número uno, va a haber que presupuestar el fraude y va a haber que generar equipos para hacer frente al fraude, número uno. Sí. Pero número dos, Luis, yo no puedo creer que Cartes tenga capacidad de generar escándalos y que nosotros no tengamos capacidad de generar equipos para cada escándalo. Y que, por ejemplo, por decirte, o Desiree, o Efraín, o vos, se tienen que hacer cargo de todo. Por supuesto, llegan a las 12 de la noche y están ustedes reventados. O sea, ¿por qué nosotros no podemos generar para cada problema que genera Cartes un equipo No hay confianza específico? Bueno, por eso, por eso hablé desde el principio organización, capacidad de movilización, entender lo que está pasando. Y de acuerdo a eso, trabajamos, actuamos. En el tema del fraude, como que tenemos equipos en todos los departamentos, tenemos en cada distrito, entonces ese resultado, ese papel va a ser nuestro oro y de verdad, y vamos a cuidar esos resultados. No nos van a venir, conteo rápido, a través de SJE, doy vea, nada que ver. Nosotros tenemos que ir y esperar, ir distrito por distrito, ir juntando los resultados. A mí me habían reventado, yo tengo una experiencia en el tema de fraude, a mí me intentaron reventar cuando yo gané la gobernación, pero hoja por hoja, mesa por mesa, ya tenía a las 2 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana leo en ABC, ganó González, el otro candidato. A la tarde ya ocupamos lo que era el TCJ, Consejo, la Junta Electoral Central. Y ahí, y ahí se negoció y se contaron los votos y ganamos por 2.000 votos, 2.000 a 100.000, por 2.000 votos. Pero gana. ¿Por qué? Porque tenía el control total de todas las mesas. Por eso que Colorado y NTT la vez pasada le pasaron por encima. Porque no tenían, en muchísimos lugares no tenían autoridad de mesa. Pero ahora va a tener candidato a diputado, candidato a junta departamental, candidatos de todas las líneas que ellos van a estar cada uno cuidando también sus mesas. Entonces no le va a ser difícil, no le va a ser fácil a Cartes ese fraude. Además, otra vez, como Peña no suma, no prende. Santi Peña, su imagen, su nombre, su mita iponá, yuku, bosá, ayepa, pea, no jodéis la gente, no jodéis la gente, tú hiciste yo, ya dije que hay candidatos, Gina. Entonces, ella tiene que hacer un fraude de 50%. Tiene que disminuirle al otro la mitad y él subir la otra mitad. Un fraude de 200.000 votos tiene que hacer. Y Teina las 40, 50.000 votos a veces que se pueden mover de alguna forma. No, el fraude tiene que ser masivo. ¿Y qué va a hacer ahí el pueblo colorado? Se va a quedar así como se quedó Argaña contra Guasmosi, que llevaron las actas allá
En 25 de mayo ahí le fraguaron y se quedó. Había uno y después le compraron a su apoderado también. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Diógenes. Diógenes, no, algo así como Diógenes. Algo así. Gracias. No, senadora, ¿en quién confiar, verdad? Con lo que estábamos planteando, ¿verdad? ¿En quién confiar? Yo creo que es una tarea muy difícil y les pone también en una situación muy antipática, digamos, a ustedes, porque son un círculo, no sé cuántas personas, 10, no quiero exagerar ni minimizar el trabajo, pero convengamos que es difícil. Algunos que se presentan independientes en realidad por detrás están trabajando con el presidente. ¿Cómo hacen ese filtro? Y mira, y yo creo que la gente es la que va a filtrar y este tipo de programas yo creo que va a facilitar. Porque mira, yo particularmente quiero tener un debate y con los otros candidatos a senadores, porque obviamente no soy candidata a presidenta, pero sí nuestra dupla seguramente de la oposición estoy hablando, le va a poder preguntar a los otros, a ver, ¿qué ustedes estaban haciendo mientras se violaba la Constitución? ¿Dónde estaba? Porque la vez pasada, para no entrar nomás así todavía no... Escuché a una persona que es candidata y dice, mientras estábamos en el lanzamiento de la marca país y con el BID, resulta que se estaba incendiando el Congreso. Pero esperan, pues yo me quedo así, pero vos estabas en la marca país de no sé qué historia cuando ya se estaba violando la Constitución, porque lo del incendio del Congreso ya fue la última parte de todo el proceso. Claro. No, hoy escucho a otra persona que también forma parte de ese tipo de sectores diciendo, ¿verdad? El Parlamento fue, no sé qué, está bien, a mí me parece muy bien que mucha gente vea la luz al final del túnel, ¿verdad? Pero, y nadie va a tener que pasar por un polígrafo ni nada, pero lo que por lo menos algunos no estamos dispuestos es que nos vengan con caretas. Es decir, particularmente le pienso preguntar... Te doy una idea. A los sí. Una ideita, sí. Y es la siguiente, Luis. Chico, a ver, ¿te comprometes a desmontar el modelo Cartes? Claro. Porque a mí me llama mucho la atención lo de Juan Asfara, estábamos hablando recién con Castiglioni, ¿verdad? Que no le cree nadie. Juan, vamos a desmontar el modelo Cartes de la ley APP, artículo 52. Pero si la principal crítica de Asfara a Santipeña es que es liberal. Imagínate, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos. Yo creo que es el polígrafo. Es el polígrafo. Yo creo que es importante y va a ser importante y me parece que todo este tiempo la confrontación en el buen sentido desde la palabra. Vale, sí. O sea, esta cuestión de que ellos están queriendo instalar, no va a haber debate, no hay que debatir, todo, no. Eso es subestimar y la gente, yo creo que le puede decir, espera, ¿por qué yo no puedo ver un debate como veo en las películas por lo menos que se da en los Estados Unidos? ¿Por qué el paraguayo no puede ver un debate aunque se llegue a cuestiones personales, desde el modelo político hasta ideología, hasta todo? Porque el que quiere conducir este país tiene que mostrar todo. Su vida privada, su vida pública, sus negocios, su proyecto y todo. Santiago Peña no contestó hasta ahora por qué viola la ley 109 del Ministerio de Hacienda al no controlar a los compradores de cigarrillos de Cartes. No va a contestar. Santiago Peña no contestó hasta ahora esa pregunta, que entre paréntesis no la hicieron todavía. Yo creo también, Enrique y Carlos, una última cosa nomás. Aparte de demostrar de que Santiago es más el modelo así, que representa a un sector, aparte de eso, a mí por lo menos, y yo creo que a mucha gente, nos parece importante empezar a hablar de la alternancia. ¿Por qué? Porque acá yo creo que está claro que este es un gobierno de los gerentes, de los fatos, de los superfatos de los gerentes, y entonces con un fiscal probablemente puesto otra vez por el cartismo, tiene que haber necesariamente una renovación para poder justamente, porque no vamos a poder hacer con la fiscalía desde el Estado. Acá ya no va a ocurrir lo que hizo Lugo. Yo sinceramente entró y dijo, bueno, no hagamos ningún quilombo. El famoso pacto de impunidad. No. El que entre la alternancia tiene que decir y tiene que descubrir hasta el último fato de Cartes y de su gerente, en el último ministerio. Por lo menos exponer, porque todo está vinculado al final al lavado de dinero. Y podés tener un fiscalito en Paraguay, pero tenés mucho tiempo como para demostrar que el Estado paraguayo, el Grupo Cartes convirtió en lavarropa, y eso es importante. Luis, para cerrar, te pido una consideración final sobre la perspectiva ahora a corto plazo con la situación general en diputados y en senadores, es decir, la degradación y el copamiento del poder por Cartes, y bueno, que así tenemos que llegar a las elecciones del 17 de diciembre. Lo que nosotros tenemos que
trabajar es conversar con la gente, reitero, organizarnos, entender lo que se viene, porque hasta este momento Cartes no tuvo ningún problema para decir que porque hay cierta mayoría no importa la Constitución, no importa el reglamento, no importa nada. Y si a eso nos va llevando, tenemos que tener la forma de defendernos como pueblo, como ciudadanía. Es la única arma que tenemos, ¿verdad? Porque así como ellos están llevando, tenemos que detenerle. No hay otra decisión que tenemos que tomar, sino detener a estos violadores de la Constitución, a estos atropelladores institucionales. Senadora Masí. Atropelladores seriales ya son. O sea, es una cosa en serio. Bueno, yo les digo sinceramente que sí. No, me quedé sorprendido con tu discurso en el Senado, que dijiste, bueno, yo me opuse siempre desde el primer momento del día cero al gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? Y no todos pueden decir lo mismo, pero entiendo que ya es una etapa de unir fuerzas y de mirar para adelante, ¿verdad? La pregunta nomás es si estamos a tiempo de hacer eso. Yo creo que estamos a tiempo, pero justamente, ¿sabe por qué? Porque los que vivimos el inicio del 2013 y el 2014, realmente, que era, no es la llanura, el desierto y sin agua, el desierto y sin agua, en serio, porque era ver, estábamos muy, muy solos, y estoy hablando del PLRA de la gente, pero ver el grado en este momento de acumulación de los anticartes, porque no es una cuestión personal, del antimodelo. Por eso es que nosotros tenemos un optimismo moderado, vamos a decir, porque los que estábamos, mirá, pero en serio, acá Wagner te puede decir, nosotros éramos leprosos, no nos invitaban pero ni a cumpleaños, porque Cartes, aparte de todo, es un matón. Entonces la gente ni siquiera nos quería invitar a eventos sociales. Pero eso te pongo así como anécdota. Ahora, como nosotros venimos de allí, de vivir una llanura, de ver el miedo de la gente a lo que es ahora, que la gente ve perfectamente desplegado el modelo económico, político y social. Por eso es que nosotros tenemos optimismo, porque si la gente no veía luego la magnitud de este proyecto, era imposible empezar a enfrentarlo. Ahora ya no hay duda, ya no hay duda. Te reconozco de todo corazón haberte ofendido por mi culpa. ¿Sabes qué? Yo te conozco a vos hace más tiempo, creo que ya... Más años que Carlos. Me da rabia. Entonces, cuando Carlos todavía no nació, así tenemos que andar diciendo. Me encanta eso. Bueno, gracias a ambos. Muy amables por estar con nosotros. Nosotros nos vemos el domingo, Carlos. Así es, el próximo domingo con ¿Cuándo es que vos empezar tu baila? ¿Cuándo más para adelante? ¿Sabes qué? No le vamos a votar porque se hace el argel. ¿Por qué? No va a estar pidiendo nos da lo alzado que está. ¿Pero por qué argel? ¿Por qué está alzado? Solo para lo que ellos no saben, que al final llega la justicia. La persecución que ustedes están teniendo, ¿cuántos antes también tenían esa persecución? Y terminó. Estas imputaciones, ¿verdad?, van a terminar. En este momento el exilio que comenzó de nuevo en el Paraguay, de nuevo va a terminar. Y ellos van a ser derrotados. Ellos van a perder. No nos pueden ganar. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí nos vamos. Ahora sí. Nos vemos nosotros el domingo que viene. Que la pasen súper bien. Hasta luego. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita.